Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 31. Capítulo 31. Kakuzu, te pareces más al monstruo. No me extraña que la recompensa por ese chico sea tan alta. Más allá del Byakugan, es un verdadero reto. Especialmente esas señales, como la del primero Kage en mi memoria. Aplaude y cualquier jutsu simplemente, sucede. Ridículo. Pero y cuanto más duro es el prodigio, más dulce es la matanza. Kakuzu se detuvo en el aire. Miró hacia abajo. Una espada ninja le había atravesado el pecho izquierdo. Sus pensamientos se estancaron. El espacio se onduló. Kokugetsu apareció con una máscara Anbu, presionó con la mano izquierda y desenvainó la espada con la derecha. El cadáver de Kakuzu cayó al suelo entre una nube de polvo. Kokugetsu podría haberlo liquidado de un solo golpe. Drenándole el chakra y Kakuzu estaría acabado. Pero un hombre que vivía solo por dinero era útil para alguien dispuesto a ganar dinero a cualquier precio. ¿Que elimine al último anciano de la rama principal de los Itaga? Inconveniente para Kokugetsu. Fácil para Kakuzu. Págale, indícalo y déjalo ir. O bien, delegar los trabajos molestos y de alta dificultad. El dinero podría mover a Kakuzu. Kokugetsu incluso lo admiraba. Entre todos los shinobi que sufrieron órdenes injustas o persecución y se arrastraron de regreso a sus amos, Kakuzu era diferente. Se escapó de la prisión y masacró a los líderes de Takigakure que lo habían convertido en carne de cañón, limpiamente, solo a los de arriba, sin garantías. Y nunca se arrepintió, ni de la purga ni de la traición. En un mundo como este, si un señor trata a un vasallo como basura, el vasallo debería tratar al señor como a un enemigo. Era realmente raro. Hombres así son difíciles de controlar, pero Kokugetsu tenía confianza. Para controlar a Kakuzu, el oro era esencial, y también lo era obligarlo a ceder. Simplemente atacarlo con sigilo y un sello de absorción, sin dejarle posibilidad de defenderse, no ganaría su respeto. Aún no estás muerto. La estructura de tu cuerpo es inusual. Habló mientras serpenteaba entre los zarcillos negros, ligeros y precisos, como una mariposa en vuelo. Mocoso. ¿Te atreves a volver? Kakuzu se irguió, con los ojos como cuchillos, y unas ráfagas de instinto asesino tan fuertes como para helar los huesos de un shinobi inferior. Una máscara de agua azul se abría tras él. Máscaras de viento y fuego se abultaban en sus hombros. 8 gigantescos tentáculos negros se agitaban y retorcían, una visión monstruosa. Oh, da miedo. Un verdadero monstruo, dijo Kokugetsu desde una rama, con los labios fruncidos. La máscara y su rostro demasiado atractivo atenuaron la burla, pero de alguna manera, aún así, Kakuzu se enfureció. 6 enormes líneas negras estallaron como serpientes cazadoras. Crack, 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 ramas y troncos se quebraron bajo los golpes mientras Kokugetsu se deslizaba entre ellos, exhibiendo al máximo sus reflejos, velocidad y agilidad. De vez en cuando, la hoja centelleaba. Con el chakra del viento afilando el filo, las cuerdas negras se partían por la mitad. Buen ataque, extraño, bien coordinado, pero no lo suficientemente rápido, dijo, todavía esquivando. ¿Quién te crees que soy, mocoso? Cuando luché contra tu primero Kage, ni siquiera eras un pensamiento. Furioso, Kakuzu recuperó las cuerdas. Las máscaras de viento y fuego se unieron. Se formó un ciclón y las llamas se expandieron. Para que conste, Kakuzu no arrojó un shuriken desde 800 ri de distancia. Perdió de frente contra Liberación de Madera y escapó con vida. O Ashirama no se había molestado en acabar con él, o Kakuzu golpeó un clon de madera, o se encontró con Ashirama después de esa segunda pelea devastadora con Uchiha Madara, cuando el dios de Shinobi estaba agotado y cerca de su fin. Muere, pequeño punk. Rugió Kakuzu. Liberación de fuego. Tsukoku. Liberación de viento. Daño por presión. El viento avivó la llama aumentó el viento. Mareas anaranjadas de fuego se extendieron por el bosque, elevándose más alto que los árboles más altos, convirtiendo el bosque de la montaña en un mar infernal. Buen espectáculo. Kokugetsu sonrió, levantó su mano izquierda y se desplegó un velo translúcido. Donde el fuego impactó el velo, su calor y furia se desvanecieron, convertidos en chakra puro y absorbidos. Incluso las llamas distantes se curvaron hacia adentro, arrastradas hasta la extinción. En comparación con el Rinnegan que no era suyo, podía extraer mucho más poder del sello de absorción, pero seguía siendo una habilidad básica, con un techo. ¿Y qué? El fuego lo ocultó de la vista, pero Kakuzu lo percibió. El jutsu no funcionaba correctamente. Se consumía demasiado rápido.
Momentos después, la tormenta de fuego desapareció. Una franja de bosque yacía carbonizada y humeante, con el suelo aún caliente. Imposible. Kakuzu miró fijamente a Kokugetsu, que permanecía intacto donde había estado. Su rostro cambió. Nada imposible. El alcance de tu combo no fue lo suficientemente amplio. Di un paso adelante y atrás, mintió Kokugetsu sin pestañear. Kakuzu miró el árbol casi intacto bajo los pies de Kokugetsu, y a los dos a ambos lados, un poco desgastados. Su boca se torció. La sospecha lo tranquilizó. Algo no cuadra. Este chico es raro. No lo subestimes. Apuesta fuerte. Una sonda más. Lanzamiento de relámpago. Falsa oscuridad. La máscara de relámpago escupió una lanza de luz, una lanza de trueno rápida y que perforaba piedras. Tras recuperar su chakra, Kokugetsu levantó ambas manos. Un relámpago se concentró en sus palmas, sus filamentos crepitaron, y un coro agudo de pájaros llenó los árboles. Chidori gemelo. La lanza de trueno golpeó dos garras de relámpago, y el poder se encontró con el poder, se extinguieron mutuamente y desaparecieron. No me leerás la mano con ese nivel de prueba. ¿Tu nombre? Kakuzu. Recuérdalo. Quien te mate será Kakuzu. Su voz se convirtió en un grudido. Su cuerpo tembló, y un bosque de cuerdas negras brotó de su interior, dando origen a tres máscaras retorcidas y libres de relámpagos, viento y agua. TSK. Un monstruo, sin duda. Tu corazón puede funcionar solo. Esta vez Kokugetsu sonó impresionado, pero su tono era plano. El miedo al rencor terrestre era un buen kinjutsu, pero solo bueno. En realidad, los 6 caminos del dolor eran el estado que Kakuzu hubiera anhelado alcanzar. La boca de Kakuzu se torció. ¿Por qué te considero más monstruo que yo? En todos sus años, nunca se había enfrentado a algo tan extraño. Incluso el primero Kage había sido directo. Una fuerza abrumadora, no esta rareza. Veamos qué eres realmente. Una vez que lo sepa, puedo matarte. Las máscaras de viento y fuego ocuparon un flanco, Kakuzu y la máscara de relámpago el otro. Se lanzaron en un ataque de pinza y lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 3. Votar capítulo 32. Los nervios de Kakuzu siguen explotando. Las máscaras de viento, fuego y relámpagos atacaron a la vez, escupiendo balas de viento, bolas de fuego y relámpagos en una descarga torrencial. Kokugetsu levantó ambas manos y desplegó el sello de absorción. Apareció un velo fino y translúcido. Parecía frágil, pero cada ataque que lo golpeaba perdía su fuerza, se convertía en chakra puro y era tragado. Entonces esa es una habilidad de absorción de ninjutsu. Las pupilas de Kakuzu se dilataron. ¿Has oído hablar alguna vez de Dark Release? Este es mi Kekkei Genkai escondido por mucho tiempo. Cualquier ninjutsu no significa nada para mí, dijo Kokugetsu, y su voz se elevó repentinamente con un orgullo manifiesto. ¿Liberación oscura? Es la primera vez que oigo hablar de ella. Pero no creo que tu absorción sea infinita. Toma mi remate. Procura que no te vuelen a la superficie. Kakuzu sonrió, ladeó las palabras, y las tres máscaras se elevaron hacia su brazo derecho, formando un cañón. El chakra del viento, el rayo y el fuego se acumularon, aumentando su poder hasta alcanzar un nivel aterrador. Era un golpe de triple naturaleza que superaba con fuerza las técnicas combinadas e incluso las compuestas. Pocos en el mundo podían hacerle frente. Tierra, rencor, miedo. Disparo final. Un rayo con bandas de color azul pálido, azul blanco y azul carmesí estalló, como una bomba de bestia con cola compacta, capaz de partir montañas y redibujar la tierra. Se estrelló contra el velo translúcido y se borró. Bajo una fuerte atracción, el rayo se deformó y desapareció. Gracias por la recarga. Acabas de devolverme todo el chakra que gasté. Tienes razón, mi habilidad tiene un límite. Tu movimiento final no lo alcanzó, dijo Kokugetsu con ligereza. Kakuzu se tambaleó hacia atrás, con la incredulidad escrita en su rostro. ¿Algún otro truco nuevo para entretenerme? Si no, me toca a mí. Tú y no me subestimes. Tu habilidad no funciona en taijutsu, ¿verdad? Kakuzu parpadeó y rió furioso. La experiencia y la mentalidad de luchador se reafirmaron. Acorralado, su voluntad se estabilizó. ¿Y entonces qué? El taijutsu no significa ganar. Creo que puedo vencerte con las manos desnudas, dijo Kokugetsu, con la cabeza inclinada y un tono airoso. Sí que sabes cómo hacer enojar a un hombre. Veamos qué taijutsu es mejor.
Recordó las 3 máscaras, pisadas con fuerza, la tierra abollada, la suciedad reventada, y disparadas hacia adelante como un proyectil. Kokugetsu lo pisoteó una vez y lo enfrentó aún más rápido, levantando ambos puños. Finalmente mordí el anzuelo. Valió la pena el esfuerzo de usar una técnica que se activa mejor desde la quietud absoluta. Lanzamiento de la tierra. Lanza de la tierra. Los ojos de Kakuzu se iluminaron. Sus puños se ennegrecieron, con la fuerza suficiente para destrozar un muro alto. Clam, boom. Un pequeño puño blanco como el jade chocó con uno grande y negro como la brea. El aire se sacudió y desgarró, una ráfaga salvaje azotó por todos lados, levantando ceniza y arenilla. No fue una colisión de chakra. Fue fuerza bruta contra fuerza. En menos de un instante, Kakuzu voló, con la sorpresa y la falta de voluntad evidentes en sus ojos. Con el ninjutsu fortaleciéndote, tu fuerza es decente. Pero mi punto más fuerte es el taijutsu, dijo Kokugetsu como si estuviera observando el clima. Kakuzu se levantó, desaliñado, mirando fijamente los nudillos de Kokugetsu, apenas enrojecidos. Sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. Su lanza de tierra aún no había alcanzado su punto máximo, pero a esa velocidad y poder, la mano del otro debería estar más que ligeramente rosada, ¿no? ¿Qué clase de monstruo eres? Entonces lo comprendió. El desajuste entre el principio y el momento actual. No. No eres Kageyama Kokugetsu. Eres una potencia oculta de Konoha. ¿Existe la posibilidad de que el primero que ensartaste fuera mi clon? ¿Realizas misiones con un clon de sombra? Resopló Kakuzu. Eres muy dedicado. Si un clon puede hacerlo, ¿por qué cansar al original? Los resultados son lo que cuentan. Kokugetsu desapareció. Un rayo llenó ambas manos, y el agudo grito de 1000 pájaros se elevó mientras avanzaba. Malo. Ese jutsu de relámpago atraviesa incluso la lanza de tierra. Detente. Una tormenta de hilos negros estalló, serpientes provenientes de un pozo. El rayo de la mano izquierda de Kokugetsu los atravesó las líneas de sus espinillas, muslos y cintura se rompieron y él continuó avanzando, irresistible. El rayo de su mano derecha atravesó el pecho izquierdo de Kakuzu. El canto de los pájaros resonó en sus oídos. Kokugetsu retrocedió de un salto. Ese truco tuyo necesita mejorar. No vivas con viejos hábitos. Intenta que no haya huecos ni estancamientos entre reanimaciones. Si hubiera acumulado 3 golpes letales más, realmente estarías muerto. Deberías agradecerme. Maldito seas. Esto es un combate a muerte. Tómalo en serio. Lo soy. Simplemente no siento ninguna presión. Fue como si su orgullo se hubiera desmoronado. Incluso la compostura veterana de Kakuzu se quebró. Líneas negras emanaban de él mientras cargaba como un loco. Kokugetsu juntó las manos. Kakuzu se tensó, y no pasó nada. ¿Te estás burlando de mí? Te mataré. Su puño derecho se disparó como una bala y atravesó el corazón de Kokugetsu. ¿Muerto? Murmuró incrédulo. No. Una espada se deslizó desde atrás, atravesó su pecho izquierdo y lo congeló en el lugar. Kakuzu recuperó la conciencia como un hombre que despierta. Me enamoré de un genjutsu tan básico. Maldita sea. No seas tan duro contigo mismo. Perdiste la calma por un momento. Recupérate, dijo Kokugetsu con una sonrisa. No necesito tu consuelo. Kakuzu giró y lanzó un cable de líneas negras. Atravesó nuevamente el corazón de Kokugetsu. ¿Otra ilusión? Se giró, protegiendo su espalda. Esta vez no. El cuerpo de Kokugetsu se transformó en un rayo y corrió a lo largo del hilo. El entumecimiento recorrió a Kakuzu. Se le erizaron los pelos y se le trabaron las extremidades. Lanzamiento de la tierra. Lanzas de la tierra en ascenso. Kokugetsu surgió del suelo, aplaudió y una afilada lanza de tierra se alzó, atravesando otro corazón. Parece que voy a morir aquí después de todo. Que así sea. He vivido lo suficiente. Kakuzu rompió la lanza, se enderezó y habló lentamente. Asesinato, taijutsu, genjutsu, ninjutsu, uno de cada. Eso es suficiente. Oye, eres fuerte. ¿Qué te parecería trabajar para mí? Kakuzu se quedó paralizado, desorientado por el giro repentino. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 2 Comentario Votar capítulo 33. Capítulo 33. Bonus, el primer subordinado verdadero. ¿No vas a matarme? Preguntó Kakuzu sorprendido. Aceptaste dinero para hacer un trabajo.
En realidad, no hay ningún odio entre nosotros que no pueda resolverse, ¿verdad? Además, ya te he matado 4 veces. Eres lo suficientemente especial como para que no te quede nada, dijo Kokugetsu, quitándose la máscara a Anbu con una pequeña sonrisa. Kakuzu se quedó en silencio. Oye. Mi fuerza no te resulta un insulto, ¿verdad? Tu fuerza es enorme. No soy rival para ti, dijo Kakuzu sin rodeos. Con semejante poder, ¿por qué eres un desconocido en el mundo shinobi? Incluso en Konoha, deberías haberte hecho un nombre. Tal vez solo alcancé este nivel al final de la guerra. Y si avanzas demasiado rápido, atraes problemas. Un genio puede estar un paso por delante, no kilómetros. Ya veo. Si me niego, muero. Por supuesto. No estoy de humor para recrear 7 capturas y 7 liberaciones, respondió Kokugetsu, con el rostro completamente plano. Kakuzu no conocía la referencia, pero entendió el punto. ¿Qué gano yo si te sigo? Para mudarte, te pago. Tarifa interna. El primer trabajo es una prueba gratuita. Bien. Mientras haya dinero. ¿Cuál es el primer trabajo? Devuélvanle sus propios métodos. ¿Quieres que mate a quien puso la recompensa en la bolsa?, dijo Kakuzu tras pensarlo. Puedo hacerlo. No sé quién es. Lo haré. Salvo sorpresas, el gran anciano del clan Ikiga. El jefe del clan se ha retractado, pero los ancianos no dejarán ir el Byakugan. Le quité un trofeo de guerra a un ninja de la niebla. ¿Por qué debería devolvérselo? Una vez que todo se descontroló, asesiné al segundo y al tercer anciano de la casa principal Ikiga. El último anciano simplemente espera una oportunidad limpia. Kakuzu respiró hondo. ¿Mataste a los ancianos de la casa principal de los Ikiga de tu propia aldea? Los Ikiga eran famosos en todo el mundo, fuertes en poder y alcance. Si se preparan para matarme, ataco primero, dijo Kokugetsu como si estableciera una regla de la naturaleza. ¿No tienes miedo de que los Ikiga se vengan o de que la aldea se entere? El padre de mi abuelo, mis padres, se han ido. Estoy solo. ¿Qué tengo que temer? Ellos quieren jugar, entonces nosotros jugamos. En cuanto a la aldea, la manada Ikiga no correrá a chismear. Incluso si lo hicieran, sin pruebas contundentes, los ancianos que me apoyan no podrían verse obligados a actuar. Y si el pueblo lo descubre, yo camino. Me gusta Konoha, pero no es el único lugar para vivir. El mundo no es tan pequeño. Kakuzu asintió. Él tampoco había sido nunca un shinobi cualquiera. Puedo matar al gran anciano. ¿Cómo entro en Konoha, en el complejo Ikiga? La barrera de su aldea y su Byakugan son famosos. ¿No preguntaste cómo saliste? Kokugetsu arqueó una ceja y una sonrisa se dibujó en sus labios. Salí de Konoha antes. Ahora puedo. Y si no puedo, morir allí está bien. La mayoría de los shinobi mueren en alguna misión. Kokugetsu se rió. Refrescante. Pero relájate. Yo me encargo de la extracción. Solo el ataque al gran anciano conlleva riesgo. El resto es seguro. Tengo mucha confianza. Tengo mucha curiosidad por este plan. No hay prisa. Busquemos un lugar en la ciudad y hablemos de ello en la cena. No te resistas. Nos moveremos ahora. Kokugetsu volvió a ponerse la máscara, apareció junto a Kakuzu, formó sellos para mostrarlos y colocó su mano derecha sobre el hombro de Kakuzu. Kakuzu se puso rígido y luego se relajó. ¿Qué es esto? Entra y mira. Entraron en una espiral negra y roja. Un parpadeo después, una ciudad bulliciosa se extendía bajo sus pies. Ninjutsu espacio-temporal. Un ninjutsu espacio-temporal aterrador, dijo Kakuzu, abiertamente sorprendido. Después de matar al objetivo, dirígete al bosque más cercano. Te sacaré con el espacio-tiempo. Escape limpio. Kokugetsu juntó las manos tras la espalda, con la voz tranquila y segura, y el cabello negro ondeando al viento. Sigues sorprendiéndome. Ni siquiera el famoso destello amarillo podría hacer esto. Minato-senpai no puede. Absorción, espacio-tiempo. ¿Cuál es tu objetivo? A corto plazo, convertirse en el sol de Konoha. A mediano plazo, el sol del mundo shinobi. El gran objetivo puede esperar. El sol de Konoha. El sol del mundo shinobi. Kakuzu reflexionó sobre ello. Parecía traer calidez, esperanza y paz. Un gran objetivo. Impresionante gol. Interesante también. Por curiosidad, te echo una mano, dijo Kakuzu, muy serio. Kokugetsu dejó pasar el malentendido. Si solo hubiera un sol en este mundo, la paz no sería difícil de imponer. Bien. Reservemos una habitación privada y charlemos mientras comemos.
Kakuzu, monstruo o no, aún necesitaba comer. Eso era energía. Bien. Lanzaron transformación y cayeron juntos desde la azotea. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 3. Comentario. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Muerte abrumadora. Después de la comida, Kageyama, Kokugetsu y Kakuzu se separaron para hacer los preparativos. Kakuzu fue a reponer sus corazones. De lo contrario, no tendría confianza. Kokugetsu alquiló una habitación en una posada y estudió técnicas de barrera, específicamente barreras que bloquean la percepción del Byakugan. Estas barreras son estándar en las bases Anbu. Cualquier lugar clasificado como confidencial las tiene. Kokugetsu las había observado en Anbu y ya había aprendido algunas fórmulas básicas de sellado y barrera del catálogo de jutsus. Con esas dos condiciones, además de su dominio del funcionamiento del Byakugan, aprender una barrera que lo protegiera le resultó fácil. Para cuando Kakuzu regresó con el corazón renovado, Kokugetsu ya lo había dominado y le había pasado la barrera. Con las habilidades de Kakuzu, dominar una barrera básica no le llevó mucho tiempo. Una vez que Kakuzu lo aprendió, Kokugetsu usó su habilidad de espacio-tiempo para llevarlo a un rincón tranquilo de Konoha, luego fue al lugar de encuentro a esperar. Y complejo Ichiga, un bosque en el noroeste. Allí se encontraba una refinada casa de madera de 2 pisos, con 6 shinobi de la rama Ichiga protegiéndola por dentro y por fuera. Como no era apropiado usar el Byakugan libremente en el corazón del clan, el anciano jefe había trasladado temporalmente sus aposentos allí. Y como se decía que Kokugetsu había dejado la aldea en misión, el número de guardias, y su vigilancia, se había reducido. Aún así, asignar 6 shinobi de la rama mientras Kokugetsu estaba fuera ya fue bastante diligente. ¿Alguien al oeste? No, está a punto de atacar. Muy rápido. Con un chakra enorme. Se acerca un desconocido. En alerta. Gritó el capitán de la rama. Norte, oeste, sur, uno para interceptar. El resto mantenga su posición y envíen señales para pedir refuerzos, ordenó el capitán, saliendo corriendo de la casa. Sí. Los shinobi de 5 ramas respondieron y se movieron. En los árboles, mientras 3 shinobi de las ramas se abalanzaban sobre él, Kakuzu, con una máscara como la de un Anbu de Kumo, desató toda su fuerza. 8 zarcillos negros gigantes salieron disparados. Él mismo había elegido la máscara. Takigakure estaba cerca de Kumogakure y Kumo lo había intimidado con frecuencia. Si ocultaba su identidad, su primer pensamiento fue culpar a Kumo. Los 3 shinobi de la rama no habían recibido rotación, pero eran veteranos del frente, y aunque sobresaltados, enfrentaron la carga sin pánico. La diferencia de fuerza era enorme. Bajo las extrañas y despiadadas trayectorias de los tentáculos y los propios golpes de Kakuzu, los 3 pronto salieron volando y resultaron gravemente heridos. Podría haberlos matado, pero recordó la instrucción de Kokugetsu de evitar matar a los shinobis de la rama Ichiga si era posible. No era debilidad. Kokugetsu estaba notando la moderación que Yashi y Hisashi habían demostrado y la sabiduría de retroceder y advertirle abiertamente. Esto es terrible. El enemigo es muy fuerte. Para mayor seguridad, muevan al anciano ahora, decidió el capitán en el acto. 2 shinobi de la rama corrieron hacia la casa, levantaron al anciano jefe y trataron de retirarse. Estamos en buena idea. Pero el tiempo apremia, así que lo haremos así. Kakuzu liberó las máscaras de viento, relámpago y fuego y las combinó en su brazo derecho, apuntando desde la distancia. Tierra, rencor, miedo. Disparo final. Después de la transformación de forma y naturaleza, el torbellino, el rayo y la llama convergieron en un único punto entre las máscaras, convirtiéndose en un rayo de chakra que brillaba en azul pálido, azul blanquecino y rojo anaranjado mientras se lanzaba. El capitán sintió la fuerza del rayo y se le puso la piel de gallina. Muévete. Incluso de espaldas a Kakuzu, los 2 shinobi de la rama lo vieron con su Byakugan. Al oír la orden y recordar las palabras anteriores de Hisashi, soltaron al anciano jefe al unísono y saltaron a un lado. Los ojos del anciano jefe se abrieron de par en par de rabia. Se suponía que las familias de las ramas sacrificarían sus vidas para proteger la casa principal. No me dejen vivir, o si no, su pensamiento terminó allí. El rayo lo golpeó y lo redujo a cenizas. El rayo apenas perdió impulso, cortando a árboles, atravesando el jardín y precipitándose hacia el barrio residencial de los Ichiga. Rotación. Ichiga Yashi apareció de repente, giró a toda velocidad y derramó chakra.
Con una explosión atronadora, la gran cúpula azul de chakra detuvo el rayo debilitado. El trabajo está hecho. Vámonos. Al ver que no quedaba ni un rastro del objetivo, Kakuzu sonrió levemente y se escabulló. La explosión en los terrenos del clan atrajo a los shinobis del departamento de policía y a otros shinobis de Konoha, quienes convergieron de inmediato. Los Ikka se apresuraron en masa. Aparentemente, les dijeron a la policía y a los demás que el ruido provenía del líder del clan, que estaba entrenando con un experto. El recinto era privado. Sin autorización de alto rango ni pruebas contundentes, no podían entrar, y se marcharon, acallando su curiosidad. En el bosque acordado, en el lugar acordado, Kakuzu formó la barrera. Una delgada y vítrea coraza hemisférica negra se extendió por el bosque, bloqueando la visión del Byakugan y ocultando su rastro. Kokugetsu emergió de su micropolvo, abrió un vórtice espacio-temporal negro y carmesí y se fue con Kakuzu. 2 respiraciones después, Yasi llegó con un equipo de persecución, rompió la barrera fácilmente y comenzó a buscar. Todos esos Byakugan no encontraron nada. El temperamento de Yasi se desgastó. La presión que emanaba de él hizo temblar a los shinobi de la rama que lo rodeaban. Hermano, ¿cuál es la situación? Ichiga Izashi apareció con el rostro serio. Los shinobi de la rama siguieron llegando, instintivamente dejando espacio alrededor de los 2 hermanos mientras se unían al patrón de búsqueda. El enemigo desplegó una barrera y luego desapareció. Nada todavía. A juzgar por lo preparado que estaba, es poco probable que lo encontremos. Yasi hizo una seña. El capitán que estaba de guardia se acercó, temblando. Informe todo. Sin omisiones. El capitán miró a Izashi y luego expuso los eventos, excepto la parte en la que los 2 shinobi de la rama dejaron caer al anciano y se salvaron. El señor Izashi había dicho que el jefe del clan se alegraría de ver partir al anciano jefe. Si ocultaban su descuido, los truenos serían fuertes y la lluvia, ligera. Por favor, que así sea. Si no, la culpa hoy es demasiado grande. Esto era Konoha, y en suelo Ikiga. HMPH. Su culpa será juzgada más tarde. Vayan a hacer su trabajo, dijo Yasi con el rostro sombrío. Sí, jefe del clan. Una vez que se fueron, Izashi dijo gravemente. Hermano, hay demasiadas preguntas. Yasi suspiró. Sí. Cómo entró el enemigo en Konoha es un problema. Su fuerza estaba en la clase Kage, y su puntería era muy clara. Es intrigante. Izashi, averigua quién manejó ese asunto para el anciano jefe. Comprendido. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 2. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Inclinándose, las olas se levantan de nuevo sobre los bosques al oeste de Konoha, se abrió un vórtice espacio-temporal negro y carmesí. Kageyama, Kokugetsu y Kakuzu subieron a las copas de los árboles. Bien hecho, Kakuzu, dijo Kokugetsu con una sonrisa. No fue todo culpa mía, respondió Kakuzu con frialdad. Está bien. Sal primero. Te contactaré si surge algo. Milímetros. Me voy. Kakuzu bajó la cabeza y saltó, desapareciendo en unos pocos saltos. No está mal. Por fin tengo un auténtico subordinado, dijo Kokugetsu, complacido. Kakuzu era diferente de sus hombres Anbu. Estos solo lo seguían en misiones. Fuera de misión, o cuando las cosas se complicaban, no siempre le hacían caso. Solo Kakuzu iba a donde él le indicaba. Costaría dinero después, pero tenía dinero para gastar. Contratar a un matón de clase Kage con dinero en efectivo fue una ganga. Valió la pena. Los que provocaron esto ya están a cargo. Es hora de entrenar y relajarse. El resto puede esperar a que regrese de la misión. Se estiró, se elevó en el aire y voló hacia arriba. Y esa tarde, Ichiga Izashi llegó a la residencia del jefe del clan, con rostro serio, con lo que había encontrado. Hermano, esto es todo hasta ahora, dijo, entregando un pergamino en el salón de té. Siéntate y toma el té. Yasi tomó el pergamino y lo leyó, frunciendo aún más el ceño. Ichiga Aokawa ha desaparecido. Eso está, fuera de lugar. Hermano, Aokawa era el principal responsable. Los demás solo ayudaron, dijo Izashi. Por lo que informaron los demás y por lo que nuestra red del País del Fuego obtuvo del intercambio. El ninja de recompensa que mató al anciano jefe es el mismo que aceptó un contrato contra Kageyama Kokugetsu. Este Kakuzu tiene un origen complicado y aterrador. ¿Un pícaro de Takigakure? Yasi siseó.
Intentó asesinar al primer Hokage y fue encarcelado por el liderazgo de Taki, luego escapó, robó el miedo al rencor de la tierra y masacró a todo su liderazgo. Esa edad no tiene sentido. ¿No envejece? ¿O es el jutsu? Las hazañas de Kakuzu no eran insignificantes. Taki, Konoha y varios clanes de Konoha tenían registros. Dejando a un lado los registros, Kakuzu iba y venía como un fantasma. Demasiado fuerte para controlarlo, y quienes podían controlarlo no tenían ningún interés. Probablemente sea el jutsu, dijo Hisashi. Es bastante mayor que el Hokage. Es una lástima que transforme a un hombre en algo que no es ni hombre ni fantasma, o muchos caerían en la tentación, dijo Yashi. Pero ¿por qué un monstruo tan famoso y con luz verde en el mundo de las recompensas mataría al cliente sin motivo alguno? Debe haber una causa. ¿Cómo logró Kokugetsu hacer eso? ¿Dinero? Si fuera por dinero, el anciano jefe obviamente sería más rico que Kokugetsu. ¿Y cómo entró Kakuzu a Konoha sin ser detectado y salió ileso? Es como mirar a través de la niebla. Confuso y inquietante. Hisashi asintió. ¿Entonces de verdad lo dejamos? Milímetros. Sigue adelante y quién sabe qué pasará después y Kageyama Kokugetsu es cada vez más difícil de leer. Yashi admitió tener cierta cautela. Por la forma en que esos tres ancianos habían muerto, si se volvían contra él, no estaba seguro de que pudiera vivir. ¿Y la casa principal? Suavízalos y deténlos. ¿Y en el clan? Haz que la gente corra la voz para que sean educados si se encuentran con Kokugetsu. No necesitas que te enseñe la razón, ¿verdad? Él tomó un Byakugan de Kirigakure y defendió el honor de los Ikiga. Por lo tanto, no reclamaremos su Byakugan, como muestra de agradecimiento. Eso es. Como se esperaba de ti, Hisashi. Me elogias demasiado, hermano. Yashi negó con la cabeza para sus adentros. Su hermano menor era realmente excepcional. No peor que él en conducta, y quizás incluso mejor en talento. Pero en los Itaga, nacer un poco más tarde lo decidía todo. Jefe del clan, malas noticias. Una figura apareció fuera del salón de té, arrodillada sobre una rodilla. ¿Qué es tanta agitación? Preguntó Yashi, disgustado. Los guardianes del cementerio informan que las tumbas del segundo y tercer anciano han sido robadas. ¿Qué? Gritaron los hermanos juntos. Escandaloso, profanar a los muertos, no. Kokugetsu está actualmente en una misión fuera de la aldea. Maldita sea, ¿quién hizo esto? Yashi maldijo mientras se levantaba y abría la puerta. Hisashi lo siguió. Pronto llegaron al cementerio Ikiga. Y en lo profundo de la montaña trasera de Konoha, en el húmedo subsuelo de una instalación de investigación. Su laboratorio más interno. Luces estériles inundaban una habitación sucia de sangre y mugre. Una figura pálida, con un chaleco antibalas de Konoha, cabello negro hasta los hombros y guantes blancos de látex en ambas manos, trabajaba con total concentración. Una hora después, la figura dejó las herramientas y estudió un infieme. Los nervios ópticos y la fisiología de los Ikiga difieren de los del ser común. Los genes también son un poco diferentes. Algo especial. Es una lástima que los Ikiga le arrancaran el Byakugan. De lo contrario, encontraría mucho más. Quitarle los ojos a un miembro fallecido de la casa principal era una tradición Ikiga. Para evitar fugas y como reserva. El almacén estaba vigilado al máximo, las 24 horas del día, con centinelas y patrullas. Ni siquiera Orochimaru podía robar. Pero la curiosidad sobre las muertes repentinas de los ancianos arrojó algo interesante. Ambos cuellos se rompieron. Parece obra de ese prodigio Kageyama Kokugetsu. TSK, eso no coincide con su cara pública ni con su reputación. Sensei Sarutobi, parece que has leído mal esto. Intrigante. Cambiar este pequeño secreto por ver un Byakugan no es demasiado pedir, ¿verdad? Después de un momento, Orochimaru dejó ese laboratorio para ir a otro. Y 3 días después, con la misión cumplida, Kokugetsu regresó a Konoha. Presentó su informe, despidió a sus subordinados y se dirigió directamente a los Ikiga. En el estudio, al escuchar el mensaje del sirviente, Yashi frunció el ceño. Él no está aquí para pavonearse, ¿verdad? Si presionaba demasiado, ya lo verían. Un momento después, Yashi entró en la sala de recepción. Kokugetsu disfrutaba tranquilamente de un té aromático. Jefe del clan Yashi, este té es bastante bueno, dijo Kokugetsu, solo inclinando la cabeza en lugar de ponerse de pie. El éxito lo había vuelto impetuoso. Irritado, Yashi asintió levemente, se sentó frente a él y habló con un tono suave. ¿A qué debemos el honor, Kokugetsu-kun? Kokugetsu dejó la taza y su rostro se endureció.
Estoy aquí para pedirte cuentas. ¿Has oído hablar de Ikuga Aokawa? Hayashi le dio un vuelco el corazón, aunque su rostro permaneció inmóvil. Sí. ¿Cómo te ha ofendido, Kokugetsu-kun? Vigilando secretamente a los Anbu bajo el mando del Hokage, en connivencia con un ninja recompensado para matar a un subordinado directo del Hokage. Me gustaría preguntar, jefe del clan Yashi, ¿qué está intentando hacer exactamente el clan Itaga? ¿Sientes que Konoha no puede contener a un Buda tan grande y deseas crear tus propias reglas? El rostro de Yashi se puso pálido y su voz se debilitó a su pesar. No nos eches la culpa, Kokugetsu-kun. Debe haber algún malentendido y he publicado una nueva novela. Puedes verla en mi perfil. El título es Naruto. ¿Puedes ser un Uchiha sin hacer lo que quieras? Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 2. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Experto en las palabras y en la guerra por igual. ¿Un malentendido? Imposible. Absolutamente imposible, dijo Kageyama Kokugetsu con voz firme y segura. Ya atrapé al hombre y confesó. El rostro de Ikuga Yashi cambió. Su corazón dio un vuelco. No era bueno. Pero no era un tipo normal. Se recuperó al instante. Aokawa era la mano derecha del anciano jefe, un intransigente entre los intransigentes. De ninguna manera confesaría nada que perjudicara al anciano o al clan. Subjetivamente, jamás hablaría. Lo que significaba que Kokugetsu estaba fanfarroneando, o había usado métodos. Tortura, genjutsu. Si era esto último, podrían alegar que fue una confesión forzada. Cerca. Casi lo habían engañado. No lo creo. A menos que lo admita delante de mí, dijo Yashi con frialdad una vez que recuperó la calma. Difícil. Conseguir un gran pago no sería fácil. La expresión de Kokugetsu se enfrió. En ese caso, lo entregaré a la Anbu e informaré al Hokage. Esperemos que mantenga la boca cerrada ante la Anbu y la división de interrogatorios. El rostro de Yashi se oscureció. Aokawa jamás resistiría bajo el mando de Anbu y Tei a menos que Yashi activara el sello del pájaro enjaulado cerca de su recinto. El sello no solo protegía el Byakugan. Podía destruir tejido cerebral. Una vez dañado el cerebro, ni siquiera las técnicas de comunicación con cadáveres obtenían resultados. Pero hacer eso significaba sacrificar a un Chunin capaz y arruinar el liderazgo de Konoha contra los Ikuga. Convertirse en el cuarto Hokage ya era improbable. Con una proeza como esa, incluso la más mínima posibilidad se había esfumado. El futuro del clan sufriría un duro golpe. Quizás no hubiera pruebas, pero los altos mandos podían juzgar con libertad. Ya que Kokugetsu-kun no lo entregó de inmediato, debes querer algo. Dime un precio. Si no es excesivo, lo aceptaré, dijo Yashi, exhalando. Me complace tu actitud, jefe de clan, pero no me gusta la palabra querer, dijo Kokugetsu. Llámalo compensación. Usas tu dinero para arreglar tus problemas. Yo solo cobro una comisión por la gestión. La boca de Yashi se torció. Respiró hondo. Me equivoqué. ¿Cuánto cuesta? Primero, quiero el conocimiento Ikuga sobre los puntos de acupuntura del cuerpo. Los Ikuga habían estudiado el puño suave durante 1000 años. Su mapeo de los puntos del cuerpo probablemente superaba al del hospital. No les estaba pidiendo sus técnicas secretas de puño suave. Primero, Yashi no se las entregaría. Segundo, no las apreciaba mucho. El poder le parecía escaso, un poco ostentoso. Tercero, si de verdad las quería, podía aprender observando. En esencia, el puño suave descendía del taijutsu del Tsutsuki Kaguya. Como subordinado del Tsutsuki Ishiki, conocía bien las herramientas de Kaguya y cómo contrarrestar con fuerza su Genjutsu. Simplemente no se había esperado lo más letal de todo. Que Kaguya se atreviera a emboscarlo, como un eunuco apuñalando a un emperador. Momoshiki y Kinshiki eran la pareja ideal de guardián y pupilo. ¿Para qué quieres saber de los puntos de acupuntura? ¿Planeas aprender golpes de presión? El tono de Yashi tenía un matiz burlón. El chico no podía pensar que conocer el mapa significara dominar el puño suave, ¿verdad? Dije que no quiero el puño gentil secreto de tu clan. ¿Me lo darás o no? Kokugetsu puso los ojos en blanco. Bien. Una extraña sonrisa tocó el rostro de Yashi. No me des largas. Haré que la gente del hospital de Konoha lo verifique. Si me engañas, esto no terminará. Tranquilo. No soy tan insípido. Kokugetsu agachó la cabeza. Segunda condición, y última. Que los Ikuga me paguen 30 millones de rin.
Eso es demasiado, dijo Yashi, frunciendo el ceño. Un rango S estándar apenas supera el 1.000.000, y no te lo quedas todo. No es mucho. Tu anciano jefe apostó 30 millones por mi cabeza. Puedes aportar una cantidad simbólica y que la facción de los ancianos cubra el resto. Así que quiso abofetear a los ancianos de nuevo al salir. Rencoroso. Aún así, buena idea. Si se asustaban, pagarían. Muy bien. Estoy de acuerdo. Entonces está decidido, dijo Kokugetsu, levantándose con una sonrisa. Ichiga Aokawa está en la torre más alta del bosque de la muerte. Está bien. Me voy. Gracias por el té, jefe del clan. Perdóname por no haberte acompañado hasta la salida, dijo Yashi. No hace falta. Somos viejos conocidos. La boca de Yashi se torció. Mocoso de piel gruesa. Y cumplida la misión, Kokugetsu dispuso de 2 días de vacaciones. Tras su entrenamiento diario, sin hacer nada, fue a pescar al río cercano al santuario Nanga, aquel donde algún día saltaría Uchiha Shisui. Las densas hojas le daban sombra. Soplaba una fresca brisa de río. Reclinado en una tumbona, hojeaba un libro sobre puntos de acupuntura, saboreando bebidas heladas, masticando fruta y frutos secos fríos, tirando de la vara de vez en cuando. Ocio. Tranquilidad. ¿Quién está ahí? Se giró. ¿Realmente sabes cómo disfrutar, Kokugetsu-kun? Je. Con esa risa áspera, Orochimaru salió de detrás de un árbol con una armadura azul y un chaleco verde, cabello negro hasta los hombros y el rostro pálido como el papel. Oh. Orochimaru-senpai. ¡Qué casualidad! ¿Te apetece probarlo? No. Y deberías llamarme señor, dijo Orochimaru con una media sonrisa. Parece que no te diste cuenta de que ya soy un Chunin. Chunin y Chunin no son lo mismo. A veces la diferencia es mayor que entre Chunin y Genin. ¿Es eso así? Si lo dudas, segundo prodigio de Konoha, ¿te importaría probarme? Primero, por supuesto, fue Kakashi, el primero en llegar a Chunin. Se rumoreaba que así era, y la aldea se alegró de dejarlos entrar. ¿Cómo lo intentamos? Preguntó Kokugetsu divertido. ¿Cómo esto? Orochimaru desapareció y reapareció detrás de él, con su voz helada en el oído de Kokugetsu. Puedo hacerlo también. Kokugetsu parpadeó. Las pupilas de Orochimaru se estrecharon y desapareció de nuevo. Te desvaneces, yo me desvanezco. A lo largo de la orilla del río, las imágenes residuales florecieron y murieron, más fantasmales que los fantasmas. Orochimaru-senpai, ¿puedes hacer esto? Las imágenes residuales dejaron de multiplicarse y se desvanecieron. La forma de Kokugetsu, su presencia, su chakra, se desvanecieron, como si nunca hubiera estado allí. Orochimaru se detuvo y sondeó el aire. Su rostro se tornó sombrío. He publicado una nueva novela. Puedes verla en mi perfil. El título es Naruto. ¿Puedes ser un Uchiha sin hacer lo que quieras? Lea los capítulos avanzados en patreon.com/Kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 4. Comentario. Votar. Capítulo 37. Capítulo 37. Orochimaru, obligado a actuar de forma civilizada, no pudo sentir ningún rastro. Negándose a aceptarlo, Orochimaru cambió varios métodos de detección seguidos, pero aún no encontró nada de Kageyama Kokugetsu. Orochimaru-senpai, con mi sigilo y mi capacidad de asesinato, debería tener derecho a llamarte senpai también, ¿verdad? Siguiendo la voz, Orochimaru levantó la vista. Kokugetsu estaba de pie en el dosel, su presencia y chakra regresaban como si alguien hubiera encendido una lámpara. Cumples los requisitos, dijo Orochimaru. Tu sigilo difícilmente encontrará rivales en el mundo shinobi. Con el tiempo, te labrarás un nombre del que Anbu y Konoha se enorgullecerán. Tales técnicas eran aterradoras. Ante el más mínimo descuido, incluso un Kage podía morir sin saber por qué. Kokugetsu rió. Se dejó caer del dosel para que Orochimaru no tuviera que estirar el cuello. La cortesía nunca cuesta nada. En ese momento, ninguno de los Sannin había perfeccionado sus artes características. Sus cuerpos estaban en su apogeo, pero su fuerza no estaba en su cenit. En esa época, si Sarutobi Hiruzen se armaba de valor, aún podría matar a Orochimaru. La serpiente aún no era la cucaracha que se negaba a morir. A decir verdad, en ese momento ni siquiera podría vencer a Kakuzu, aunque salvarse no sería un problema. Para ser franco, vine a pedir un favor, dijo Orochimaru. Por favor. Quiero tomar prestado un Byakugan para estudiar. Reconociendo la fuerza de Kokugetsu, se apresuró a agregar. Descansa tranquilo.
Los trasplantes de ojos son un trabajo menor para mí. Lo devolveré intacto. La sonrisa de Kokugetsu se curvó. Me pregunto por qué no preguntaste antes. Escuché rumores sobre el asunto Inkaga, dijo Orochimaru con calma. Solo son rumores sin pruebas, pero a juzgar por la reacción del clan, parece creíble. Eso no encaja con tu conducta ni reputación habituales. Si se divulga, dolerá un poco y nada más, dijo Kokugetsu, imperturbable. Revertirlo no será difícil. Este era mucho más maduro de lo que era. No era fácil de convencer. Valoro la reputación, pero no me apego a ella, dijo. Si es necesario, puedo prescindir de ella. Una vez escuché un par de líneas. ¿Te gustaría escucharlas? El interés de Orochimaru se encendió. Por supuesto. La fama es estiércol que los virtuosos desprecian. Las acciones que perduran a través de los siglos se forjan mediante la muerte. Orochimaru saboreó las palabras y sonrió. Kokugetsu-kun, te pareces un poco a mí. Cada vez me resultas más atractivo. Volviendo al asunto. ¿Me prestas atención? Claro. ¿Por qué no? Dijo Kokugetsu con naturalidad. Tú me admiras, y yo te admiro. No entregaba su propio ojo. Era fácil conceder una bondad sin costo. ¿Me admiras? Orochimaru rió entre dientes. Interesante. Muy interesante. Kokugetsu-kun, siento que sabes muchas cosas. Observa más. Aprende más. El conocimiento es poder. Bien dicho. Ya que eres tan generoso, yo tampoco seré tacaño. Te debo un favor. Cobra cuando quieras. Excelente. Ven a mi casa mañana y recoge el ojo. Bien. Tengo asuntos que atender. Orochimaru hizo una pausa. Parece que no te preocupa el sombrero. Incluso ahora estás pensando en la investigación. Si puedo quedármelo, bien. Si no, no es para tanto, dijo. He encontrado algo mucho más interesante que el puesto de Hokage. Él desapareció. Qué superficial, murmuró Kokugetsu. El tercero no te eligió. ¿Cómo no iba a decepcionarte, después de décadas de trabajo superado por un subalterno? Sacudió la cabeza y se recostó, libro en mano, para disfrutar de su hora de ocio. A la mañana siguiente, Orochimaru lo visitó. Kokugetsu le entregó el Byakugan en el acto. Orochimaru se sorprendió, pero no dijo nada, lo agarró y se marchó a toda prisa. 10 días después lo devolvió. Kokugetsu lo revisó, comprobó que todo estaba bien y lo guardó. Medio mes después, comenzó formalmente la selección del cuarto Hokage. Los altos mandos de Konoha viajaron a la capital del País del Fuego para una conferencia. Había 6, los puestos más altos de la aldea. El F4 de Konoha, el comandante Anbu Sarutobi Shinosuke y el comandante Junin Arashikaku. El F4 y el comandante Anbu no necesitaron explicaciones. El comandante Junin tenía un alto rango y un poder modesto. En la capital, Shimura Danfun fue derrotado. Los otros 5 apoyaron a Namikaze Minato. El País del Fuego y Konoha son aliados. El control del daimim es económico. Subsidios y asignaciones para misiones. En los asuntos de Konoha, no gobierna por decreto. La voluntad del Hokage manda, a menos que el resto del liderazgo se oponga de común acuerdo. Tras superar al daimim, Hiruzen convocó la votación de confianza para los Chunin el día de su regreso. Tras correrse la voz, casi todos los Chunin regresaron a la aldea. Quienes estaban en misión dejaron representantes. Más del 50% aprueba, pero un margen estrecho deja un escaño inestable. El 70% se considera sólido. En su época, aunque Tobirama lo nombró tercer Hokage, Hiruzen apenas superó la línea en la votación para los Chunin. Para estabilizar su posición, se formalizaron las funciones de ayudantes y ancianos asesores. Minato ganó el 85%. Un mandato abrumador. Tras los 2 pasos más importantes, el último fue la ceremonia de entrega. Esta fue más grandiosa que la del relato, y los espectadores solo vislumbraron un rincón. Como parte de la seguridad, Kokugetsu presenció el esplendor en su máxima expresión. No solo shinobi aldeanos, sino también enviados del País del Fuego, representantes de otras naciones y aldeas, y muchos otros que acudieron solo para presenciar. Una sola ceremonia, y la economía de Konoha mejoró. Una vez que las delegaciones regresaron a casa, la frontera se sumió en la calma. Nadie se atrevió a causar problemas ante la mirada de una leyenda en ascenso en su mejor momento. La paz y la prosperidad para el País del Fuego y Konoha significaron dificultades para Sunagakure. Mientras Suna se encontraba débil, antiguos enemigos en Iwagakure y, al otro lado del mar, Kirigakure, le mostraron sus colmillos, desangrando a Suna con pequeñas guerras.
Cuando la hemorragia los dejó débiles, ambos cosecharían sus ganancias. En el relato original, tras la catástrofe del 9 colas, Konoha también sufrió años de desangramiento a manos de Kumogakure e Iwagakure. Ambos sufrieron, pero Konoha sufrió más, y su recuperación se ralentizó. Había llegado la paz, pero los shinobi no podían separarse de la guerra. Solo cambiaron su escala e intensidad. Los Anbu estaban más cerca de la guerra y más lejos de la paz que la mayoría. A medida que sus misiones se acumulaban, el nombre de Kageyama Kokugetsu comenzó a aparecer en las listas de cada aldea. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 4. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Secretos de los 6 caminos. Ese día, después de terminar una misión y regresar a la base Anbu, Kageyama Kokugetsu estaba charlando con su escuadrón en la sala de preparación de la primera unidad cuando se acercaron pasos. Kokugetsu echó un vistazo. Aunque, que estaba sentado más cerca de la puerta, se levantó y la abrió. El capitán está aquí y trajo a un recién llegado. Los tres se pusieron de pie. Kokugetsu se dirigió a la entrada. Buen trabajo todos, especialmente tú, Knight, dijo el capitán de división Elefante, con voz cálida y ojos cariñosos, como si estuviera mirando un tesoro. Desde que Kokugetsu se unió a la tercera división, la carga de Elefante se había aligerado, y su número de misiones y su tasa de finalización habían ascendido a la cima. Ganar se había vuelto gratamente fácil. Solo cumplo con mi deber, capitán, respondió Kokugetsu con firmeza. Realmente no fue difícil. Su clon de cambio de elefante podía realizar la mayoría de los trabajos. Solo unos pocos requerían su toque personal por seguridad. Elefante le dio a Kokugetsu una palmadita amistosa en el hombro y luego se hizo a un lado. Este es el nuevo miembro de tu escuadrón. El Hokage te lo asignó específicamente. Bienvenido, Kakashi. Kokugetsu le ofreció su mano derecha. Capitán, estaré bajo su cuidado, dijo Kakashi rotundamente, con un tono un poco rígido. Ja, Kakashi, ¿quién lo hubiera pensado? Las tornas cambian, y ahora estás debajo de mí, rió Kokugetsu, con las manos en las caderas, descaradamente complacido. Kakashi no pudo mantener la cara de póker y puso los ojos en blanco, irritado. No te enfades. Tu maestro es el cuarto Hokage, continuó Kokugetsu. Nos conocemos, así que la idea es que yo, el veterano, te enseñe el oficio. En cuanto domines el oficio, te transferirán y pronto serás mi igual. Pasó un brazo sobre el hombro de Kakashi con una familiaridad instantánea, haciendo que el otro chico se sintiera visiblemente incómodo. ¿No pudiste aprender eso de Gai?, murmuró Kakashi. Gai se preocupa por ti. Ánimo, Kakashi. Kokugetsu lo soltó y le dio una palmadita en el hombro. Después de un momento, Kakashi murmuró, gracias. Vamos, déjenme presentarles. Kokugetsu señaló a su alrededor. Este es Lobo de los Aburame, Serpiente de los Inuzuka y Halcón de los Nara. Y este es Ataque Kakashi. Ya han oído hablar de él. Viejos y nuevos intercambiaron saludos. El aire permaneció agradable. Buenas noches, lleva a Kakashi a terminar su integración, enséñale el Anbu y guíalo en el desarrollo de la misión, dijo Elefant. Tengo cosas que hacer. Ningún problema. 2 días después, enmascarado como On, Kakashi salió en su primera misión con la tercera división, primera unidad. Takigakure había solicitado en secreto la ayuda de Konoha. Destituir al ministro de finanzas del país del agua caliente, a quien Kumogakure había apoyado. Los Nube eran un grupo agresivo y belicoso. Ni los líderes de Takigakure ni los Daimon de agua caliente querían que su influencia se perdiera. Durante la guerra no se habían atrevido. Ahora era diferente. Debido a su cargo, el ministro estaba protegido por ninjas de la nube disfrazados, ninjas de recompensa a sueldo y renegados. Una misión de rango S. Un día después, la primera unidad se coló en aguas calientes. Viajaron por las rutas más solitarias y evitaron el contacto con nadie. Tras descansar durante el día, poco después de las 8 de la noche se reunieron a la sombra de una calle cerca de la mansión del ministro. La tarea empieza ahora, susurró Kokugetsu. Cada uno tome una dirección cardinal y explore. En 1 hora, nos reuniremos aquí. Sí, capitán, respondieron los 4 en voz baja. Nadie le preguntó qué haría. Kokugetsu estaba contento, sobre todo con Kakashi. Los otros 3 ya conocían su estilo. No preguntes. Si tienes que preguntar, la respuesta es simplemente completa la misión. Kakashi, un shinobi nato, también sabía qué hacer y qué no. Mover. Cortó el aire con la mano.
Los 4 desaparecieron. Una hora más tarde los 5 se reagruparon a la sombra del callejón. Cada subordinado sacó una hoja con el diseño según su dirección. Posiciones de ninjas, soldados y samuráis, ritmos de patrulla, ubicación del objetivo. Kokugetsu juntó los 4 mapas y, a la luz de la luna y con una mirada penetrante, los leyó con claridad. ¿Pensamientos? Capitán, murmuró Auk, con sus habilidades, la infiltración es fácil. El riesgo de detección es alto. La seguridad de la nube no es ninguna broma. Sugiero que los 4 hagamos una finta y los alejemos mientras usted se cuela y realiza el corte. Estoy de acuerdo, dijo Wolf. No dividan la finta. Manténganse unidos. Empecemos con asesinatos silenciosos siempre que podamos. Una vez que nos acabemos, adoptemos una postura de empuje fuerte. No adivinarán nuestra verdadera puntería y podremos cubrirnos mutuamente. Kokugetsu asintió y miró a Snake. Snake extendió las manos. Ya me conoces, capitán. La inteligencia no es mi fuerte. Los Inuzuka no eran famosos por pensar las cosas con detenimiento, pero eso era relativo. Como miembro de la élite Anbu, Snake aún tenía talento. Cuando fue su turno, Kakashi dijo en voz baja. Propongo tomar el mando del asalto y cubrir la retirada. Oye, novato, no vengas a quitarme el trabajo, refunfuñó Snake, en realidad para proteger al recién llegado. Al menos, entra con calma. Gracias, senpai, pero soy un Junin. Un Junin que sobrevivió a la guerra, dijo Kakashi, tan tranquilo como siempre. Snake guardó silencio. Cierto, era un Junin, un prodigio. ¿Cómo lo había olvidado? Tomo el punto por costumbre. Cambiar de rol de repente podría ralentizarme, añadió Kakashi. Bien, decidió Kokugetsu. Ambos en posición. Los otros 2 apoyan y evitan que se comprometan demasiado. Escalonan la cobertura al retirarse. Acomódense. Faltan 30 minutos. El mismo punto de concentración. Sí, capitán. Media hora después movieron. Una vez que los 4 comenzaron a causar problemas y la mayoría de los guardias se retiraron para responder, Kokugetsu entró directamente, se deslizó en el estudio y tomó la cabeza del objetivo. En el camino, eliminó con naturalidad a 2 nubes y 2 ninjas recompensa. Todo fue fácil y sin complicaciones. Retrocedió y disparó la señal. Los 4 rompieron contacto por turnos y retrocedieron, cubriéndose mutuamente. Al llegar al punto de encuentro, solo presentaban heridas leves. 3 Junin Tokubetsu y un Junin no eran fáciles de vencer, y la muerte de Kokugetsu había sido tan rápida que había pocas probabilidades de sufrir bajas. Juntos se retiraron rápidamente de Agua Caliente y descansaron en un puesto avanzado de la frontera norte en la Tierra del Fuego. En lo profundo del campamento, bajo una luna brillante, la primera unidad estaba sentada en un círculo alrededor de una fogata, trabajando durante una generosa comida de medianoche. Capitán, ¿qué está leyendo? Lo has tenido en mente desde que cruzamos la frontera, dijo Snake, curioso. Los demás lo miraron de reojo, casi con la mirada. ¿Conoces a Ninsk? Preguntó Kokugetsu sin levantar la vista. Los 4 negaron con la cabeza. Ninsk fue el precursor del shinobi, fundado por el sabio de los 6 caminos. Este es un diario de viaje escrito hace 1000 años por un discípulo de Ninsk que lo siguió durante un tiempo. Sea cierto o no, es interesante. Por ejemplo, hace 1000 años, un poderoso shinobi extraviado capturó una bestia con cola y la selló rudimentariamente en su cuerpo, y luego se desató bajo el influjo de ese poder. El sabio se enteró, fue a derrotarlo y liberó a la bestia para que regresara a la naturaleza. El hombre no murió en el acto cuando se lo quitaron. Vivió un tiempo. El autor le preguntó al sabio por qué. El sabio dijo que la fuerza vital del hombre era excepcionalmente abundante, por lo que podía sobrevivir incluso sin la bestia. Si, en ese momento, incluso una parte de la bestia con cola volviera a sellarse en su interior, seguiría viviendo. Por los secretos del sabio y las bestias con cola, los 4 se olvidaron de comer. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/Kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 4 Comentario. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Un hombre cuyo nombre ahora resuena en todo el mundo shinobi. Esta es información importante, sea cierta o no. Recomiendo que la informemos, dijo Kakashi una vez que se recompuso. Milímetros. Pasaré por la oficina del Hokage tan pronto como regresemos, asintió Kageyama Kokugetsu.
Había copiado deliberadamente el libro con una escritura antigua y había encargado a artesanos que lo envejecieran a mano para que Namikaze Minato lo notara. Algunos destinos pretendía cambiar. Otros, no. Cuál dependía de sus intereses y gustos. Minato le caía bien, pero cambiar su destino no le convenía. La preferencia cede ante la ganancia. Capitán, ¿alguna otra buena historia? Preguntó Snake con entusiasmo. Sí que las hay. Cuando termine de leer, te contaré algunas cuando tengamos tiempo. Bromas aparte, él mismo había escrito el libro. Había leído demasiados cuentos como para aburrir a nadie, y su lógica era sólida. Gracias, capitán, dijo Snake encantado. No te preocupes. Come y duerme un poco. Salimos para el pueblo a las 7. Sí, capitán. Al anochecer del día siguiente, la primera unidad regresó a Konoha. La puerta principal era para los shinobi ordinarios. Anbu y Root usaban otras formas de entrar. Kokugetsu llevó el informe de la misión y el libro a la oficina del Hokage y fue admitido después de una breve espera. Minato era nuevo en el sombrero y todavía estaba aprendiendo la maquinaria del gobierno. Días muy ocupados, aunque se acostumbró rápidamente. Hokage-sama, dijo Kokugetsu con una reverencia. Kokugetsu. ¿Qué te trae por aquí? La sonrisa de Minato era cálida y su tono relajado. Dado el historial, la reputación, la posición de Kokugetsu y el asunto de traer de regreso a Uzumaki Kaume, Minato lo tenía en alta estima. Tengo algo que informar. Aquí está el expediente de la misión, pero este libro es la clave. Lo tocó. He marcado las secciones importantes con hojas y tinta roja. Se acercó al escritorio y le entregó a ambos. Gracias por tu trabajo, dijo Minato, hojeando primero el informe y luego abriendo el libro. La sorpresa le borró la sonrisa del rostro. Revisó cada pasaje marcado de nuevo, con aire solemne. Aunque aún no podamos verificarlo, merece atención. Para un Hinchkriki común y corriente, la información no significaba nada. Si se le quitaba una bestia con cola, el huésped moría al instante. Pero para Kushina, de los Uzumaki, podría importar. Su vitalidad era asombrosa. Sí. Cualquier cosa que toque a un Hinchkriki debe tomarse con seriedad. Espero que puedas encontrar una manera de probarlo, dijo Kokugetsu. No mencionó a Kushina por su nombre. No era algo que debiera saber. Pocos en Konoha lo sabían. Entiendo. Bien hecho, Kokugetsu, dijo Minato. Es solo mi deber, respondió Kokugetsu, sobrio como un sacerdote. Había que reconocer que tenía un don para la interpretación. Actuar era divertido. Anda, descansa 2 días. Sí. Cuando Kokugetsu se fue, Minato reflexionó sobre cómo verificar la afirmación y pronto tuvo una idea. Esa noche, tarde, arrastró su cuerpo cansado hasta casa. Kushina, con la barriga al descubierto, puso platos humeantes en la mesa de inmediato. Kushina, te dije que te lo tomaras con calma. Puedo recalentar la cena yo mismo, suspiró Minato. Está bien. Pregunté en el hospital. La actividad ligera le hace bien al bebé. Además, estás agotada. No te hagan recalentar la comida encima, dijo con una pequeña sonrisa. De acuerdo. Lavaré los platos. Se sentó. Mira este libro. Kokugetsu lo encontró en una misión. ¿Qué clase de libro te dan directamente? Preguntó Kushina con curiosidad. Siguió las marcas mientras leía. La sorpresa y el asombro se reflejaron en su rostro. Kushina, ¿crees que es verdad? Frunció el ceño y negó lentamente con la cabeza. Es difícil decirlo. Pero tiene lógica. Después de despertar las cadenas selladoras adamantinas, mi fuerza vital se disparó. Quizás pueda resistir un tiempo. Kushina, ¿qué pasó con Lady Mito en ese entonces? Preguntó Minato, serio. Los ojos de Kushina se iluminaron. Sonrió radiante. Minato, qué listo eres. Después de que la abuela Mito me transfiriera el 9 colas, no falleció de inmediato. Incluso me habló un rato después de despertar. Cuando un anfitrión se convierte en Hinchkriki, su vida y la de la bestia quedan unidas, continuó. Si la bestia es extirpada, el anfitrión muere. Si el anfitrión muere, la bestia también muere temporalmente. Si reconstruimos ese vínculo y restauramos suficiente fuerza vital, salvar al anfitrión debería ser posible. El rostro de Minato se iluminó. Entonces probablemente sea cierto. El sabio de los 6 caminos, digno de ese nombre. Ya basta de hablar, come mientras esté caliente, reprendió Kushina con cariño. Bien, bien, dijo Minato, indefenso y feliz. 2 meses después, Kakashi fue transferido de la primera unidad para custodiar discretamente a Kushina.
Minato esperaba que la futura hija lo ayudara a salir de su sombra. Le ayudó un poco. Kokugetsu, en cambio, se mantuvo ocupado. No agotado, sino constante. Mes tras mes, con más o menos el mismo número de misiones, la mayoría asesinatos de alto nivel. Como nunca fallaba, el trabajo de bajo nivel dejó de llegar. Ahora solo se encargaba de asesinatos de rango A y superior. Menos mal que su arte de holgazanear había alcanzado su máximo esplendor y su mentalidad era firme. Nunca se preocupó por si el objetivo era bueno o inocente, o si tenía razón o no. El trabajo era el trabajo. Si la culpa era suya, recaía sobre quien daba la orden o pagaba la cuenta. ¿Por qué una espada sin voluntad se consumía a sí misma con la duda? Si lo odiaban, que así fuera. Si se creían lo suficientemente fuertes como para buscar venganza, no le importaba. Entonces probarían su fuerza y decidirían a vida o muerte. Nunca lo habían atrapado, nunca había dejado rastro, y sus manos eran limpias, decididas e implacables. Su nombre no solo apareció en listas por todos los pueblos, sino que se extendió como un reguero de pólvora. En los manuales de Anbu y sus equivalentes en cada aldea oculta, Kageyama Kokugetsu ocupaba un puesto destacado. Por encima de él se encontraban veteranos que habían alzado sus armas en la Tercera Gran Guerra o antes, nombres conocidos por todos. Algunos pueblos le dieron un apodo: el segador de las sombras de Pesadilla. Pesadilla por su nombre clave noche y su hábito de rondar la oscuridad. Sombra por la forma en que parecía surgir de la propia sombra de un objetivo. Segador por el único escape de la pesadilla: la muerte. Todavía no era el rey indiscutible de los asesinos en todo el mundo shinobi, pero más de unos pocos habían comenzado a llamarlo el rey de la matanza de Konoha. Para un shinobi de Konoha, su expediente y sus acciones superaban con creces su puesto actual. Y como el primero en descubrir la promesa de Kokugetsu, y quien lo había vigilado, Mitokado Omura sintió que debía plantear el asunto antes que nadie. Si otros lo mencionaban primero, ¿dónde estaría su oportunidad de ganarse el favor? Un shinobi como este era el sucesor obvio para liderar Anbu algún día. Si quieres que tu clan perdure y prospere, hacerte amigo de la joven estrella más brillante de Konoha nunca es un error. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 3. Comentario. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Miembro principal. 3 mañanas después, en una pequeña sala de conferencias en el edificio Hokage, Konoha celebró su reunión quincenal del Consejo Superior. El cuarto Hokage, Namikaze Minato. El F4 de Konoha. Y los jefes de departamento discutieron asuntos de la aldea. Al acercarse el final de la reunión, Mitokado Omura se subió las gafas y habló en voz baja. Antes de terminar la sesión, tengo una propuesta. Por favor, dijo Minato con una leve sonrisa, haciéndole un gesto para que continuara. Se trata de Kokugetsu. Que yo sepa, desde que se unió a la Anbu, Kokugetsu nunca ha fallado en una misión y las completa con maestría. Últimamente he oído que incluso se ha hecho un nombre en el mundo shinobi con su singular habilidad de sigilo y asesinato. Nigmare Shade Reaper, ese título lo honra a él y honra a Konoha. Con un shinobi tan excepcional, creo que su posición debería ser elevada. El único ojo de Shimura Danf se iluminó. Los informes de Road lo confirman. Se avecina un ascenso. Propongo transferir a Kokugetsu a Road como subcomandante, respondiendo solo ante mí. Una espada tan afilada alcanza su máximo valor en Road. Sarutobi Hiruzen frunció el ceño levemente. Aunque Kokugetsu solo tiene 14 años, es firme, prudente y valiente. Ascenderlo está bien. Transferirlo a Road no. Un shinobi como este debería ser preparado para el próximo comandante Anbu, no simplemente usado como un cuchillo. Propongo que sea nombrado capitán de la tercera división de Anbu. De hecho, tengo la intención de traer a Elefante a mi lado para que me ayude con diversas tareas. Estoy de acuerdo con Lord Hiruzen, dijo Utatane Koal con una sonrisa. Ese chico tiene la sabiduría de un shinobi. No debería ser tratado solo como un arma. El rostro de Danzo se agrió. Alguien con este don para el sigilo y el asesinato encajaba a la perfección con Root, pero demasiados lo protegían. Dolor de cabeza. Shinosuke, ¿qué opinas? Preguntó Minato, volviéndose hacia el hombre enmascarado con abrigo negro a su derecha. Apoyo su ascenso a capitán de la tercera división, dijo simplemente Sarutobi Shinosuke. Su padre y dos ancianos estaban alineados. Y como comandante de la Anbu, ver un nombre así brillar en las filas de la Anbu le llenaba de orgullo. Entonces está decidido, concluyó Minato.
Esta era la recompensa por la costumbre de Kokugetsu de ganarse la buena voluntad de los líderes superiores. Con el pretexto adecuado, el ascenso no encontraba resistencia. La edad y la antigüedad dejaban de importar. En cuanto a las demás opiniones, no eran necesarias. Los Anbu estaban bajo la tutela del Hokage. Más allá del Hokage y el comandante Anbu, solo los 3 ancianos tenían derecho a opinar, y un medio Kage seguía sin ser un Kage. Si discrepaban del Hokage, se hacían a un lado. Kageyama Kokugetsu se enteró rápidamente de quienes ansiaban congraciarse. Un ascenso de verdad merecía la pena. Declinó las invitaciones a cenar de sus colegas y subordinados por ahora. La invitación correría por su cuenta después del nombramiento oficial. Esa noche, con regalos en mano, visitó a los altos mandos de Konoha. Primero, Mitokado Omura. El iniciador merecía un agradecimiento especial. Nada extravagante, sino algo sincero. Unas gafas cuidadosamente elegidas, sobrias y refinadas, con un precio modesto, consideradas sin ser vulgares. Omura estaba encantado y no quería ni oír hablar de dejarlo irse sin cenar. Luego visitó a Minato, Hiruzen, Koharu, Shinosuke e incluso a Danzum, llevándoles regalos más sencillos. Fruta, pasteles, artículos para bebés. Una muestra de respeto. Ni siquiera Danzum pudo encontrarle ningún defecto. Sabiendo perfectamente lo que era raíz, Kokugetsu acudió con cortesía. Eso sí que era tacto. La orden formal llegó rápidamente. A la tarde siguiente. Esa noche, Kokugetsu ofreció una cena para sus compañeros y subordinados. El banquete fue de primera. Los elogios abundaron. La vida volvió a su ritmo. Más allá de las misiones, dedicó tiempo a su propio oficio. Habilidades, taijutsu, fukinjutsu, ninjutsu. Estaba muy ocupado, pero también descansaba y jugaba mucho. Días cómodos. El tiempo avanzó hasta octubre del año 51 de Konoha. El 1 de octubre, Día Nacional de China, Sub-Byakugan y Ojo Negro se recubrieron de nuevo, fortaleciéndose. Los fundamentos del Byakugan se elevaron. El Ojo Negro adquirió un triángulo, y su poder ocular se disparó. Y la noche del 9 de octubre, alrededor de las 8:30. Kokugetsu estaba en pijama negro leyendo un tratado sobresellado en su sala de estar cuando una sombra apareció en el balcón. ¿Qué es? Como era de esperar del Capitán Noche, me percibió de inmediato. Capitán Noche, el Hokage y el señor tercero lo solicitan en la oficina del Hokage. En este momento, entendido. Me cambiaré y vendré. Entonces me retiraré. El Anbu desapareció. Kokugetsu se puso su uniforme Anbu, se escabulló por la ventana y saltó por los tejados hasta el edificio Hokage. Llamó, oyó permiso y entró. Minato estaba sentado en el escritorio del Hokage trabajando en archivos. Hiruzen, vestido de civil y con una pipa, estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche de Konoha. Hokage-sama. Señor tercero. Se giraron con sonrisas fáciles. Te llamamos para una misión importante, dijo Hiruzen, ahora solemne. Por favor, señor tercero. No hay necesidad de ser tan rígido. Solo somos nosotros 3. Tranquilo. Kokugetsu se enderezó tras estar arrodillado. En Konoha, un shinobi que recibía una tarea importante ante el sumo consejo solía arrodillarse en señal de respeto. Cuando Hiruzen declaró que le pasaría el sombrero a Minato, Minato también respondió arrodillándose. Kusina está a punto de dar a luz. Como Hinchkriki del 9 colas, su sello estará en su punto más débil durante el parto. Ella misma estará en su punto más vulnerable. Konoha debe tomárselo muy en serio, pero no podemos demostrarlo, no sea que invitemos malas intenciones. Así que estamos adoptando una superficie relajada y un núcleo apretado. Tienes el Byakugan y eres experto en sigilo y asesinato, y, sobre todo, confiamos en ti. Por lo tanto, usted comandará a los Anbu estacionados fuera de la barrera en el lugar de entrega. Kokugetsu levantó la cabeza, sorprendido. Así que Kusina ne es, nunca lo supe. Entiendo. Si alguien intenta atravesar la barrera desde fuera, tendrá que pasar por encima de mi cadáver antes de perturbar el parto de Kusina ne. Minato y Hiruzen estaban satisfechos con su voto. Su subtexto. Si alguien traspasaba la barrera por completo, no era su culpa. Nadie había decretado que las técnicas espacio-temporales fueran propiedad exclusiva de Konoha. Bien. Preséntate en el edificio Hokage mañana por la tarde para hacer guardia. Ve a descansar, dijo Hiruzen con una sonrisa. ¿No habían revelado el lugar de entrega? Todavía no. Eran bastante cautelosos. Lástima que, con la ayuda de Zetsu blanco y negro, el truco de Tobi aún tuviera ventaja. Lea los capítulos avanzados en
Patreon.com/Kaizo247 cada 150 PS = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 5. Comentario. Votar capítulo 41. Capítulo 41. El caos es una escalera. Esa tarde, después de un abundante almuerzo, Kageyama Kokugetsu llegó al edificio Okage a tiempo. Digamos esto de Sarutobi Hiruzen. Trata muy bien a quienes valora. Sabiendo que habría horas extras por la noche, le dio a Kokugetsu la mañana libre en lugar de obligarlo a regresar al amanecer. Vigilar cerca del Okage era un trabajo aburrido, pero Kokugetsu era un líder. A menos que Namikaze Minato lo llamara directamente, podía enviar a otros a hacer recados. No eran sus subordinados de la tercera división, pero ningún Anbu se negaba. La tarde monótona no se hacía interminable. Siempre que no había nada que hacer, Kokugetsu dejaba vagar su mente. Tras la rotación de la cena, permaneció en su puesto hasta alrededor de las 9. Las luces de la oficina del Okage finalmente se apagaron, y Minato saltó con el dios del trueno volador. Al recibir la señal, Kokugetsu dirigió a su unidad hacia la base Anbu, se deslizó a través del bosque de la montaña y tomó otra dirección. En el camino, todos emplearon técnicas de reconocimiento para protegerse de cualquier persecución, hasta que llegaron a una pequeña montaña. Oculta entre los picos traseros de Konoha y envuelta en una barrera invisible e incolora, la pequeña montaña albergaba una cueva que brillaba con un tono ámbar desde dentro. Desde fuera, no se podía ver esa luz. La barrera la bloqueaba. Una vez en posición, Kokugetsu hizo un gesto con la mano. Medio pelotón de Anbu se desplegó y rodeó la montaña. El tiempo transcurría. Cerca de la medianoche, la luna llena colgaba en lo alto, extendiendo una gasa plateada sobre la tierra. La noche de Konoha era tan tranquila como siempre. Las luces de las tiendas y las farolas se fueron apagando una a una. Aparte de algunos borrachos y aldeanos que regresaban tarde, solo patrullas de la policía circulaban por las calles. Entonces, cuando la luna se acercaba al cenit, cuando la noche es más brillante, una forma colosal cayó repentinamente del cielo sobre Konoha y su enorme cuerpo convirtió las casas que había debajo en escombros. No todos los que estaban dentro murieron, pero pocos vivirían. Rugido. El bramido sacudió a toda la aldea, despertando a innumerables personas. La mayoría estaba aturdida y confundida. Algunos palidecieron y se pusieron en movimiento. 3 borrachos estaban cerca del 9 colas. Una sola mirada los despejó al instante. El terror los sacudió incluso cuando intentaron huir y descubrieron que no podían. Kurama ni siquiera los notó, pero tuvieron mala suerte. Auge. Un golpe casual del 9 colas destrozó las casas más cercanas. La ráfaga de escombros los lanzó por los aires, despellejándolos de rojo. Estaban prácticamente muertos. Kokugetsu y compañía también oyeron el rugido, saltando a las copas de los árboles para mirar hacia la aldea. La visión de 9 colas azotando dejó paralizados a muchos Anbu. El rostro de Kokugetsu permaneció sereno. No había ni un atisbo de culpa ni compasión en su corazón. Konoha estaba destinada a soportar esta calamidad. Detenerla era bondad. No detenerla, un deber. Para los fuertes, el caos es una escalera. Si bajo el mando de Minato la aldea se mantenía armoniosa y próspera, ¿cuánto tardaría en ascender legítimamente? No podía esperar tanto. En todas las épocas y territorios, el poder siempre exige legitimidad. Solo difieren las cienas. En algunos lugares, es cuestión de sangre y raza. Una toma al estilo de la puerta Xuanwu fue solo una contingencia, cargada de réplicas y problemas. Si no hay otra opción, que así sea. Ataca desde joven para alcanzar la fama. Lo mismo para el poder. Para ascender rápidamente, necesitas desorden. Capitán Noche, es el 9 colas. ¿Cómo podría salir algo mal donde está el Okage? Los Anbu aterrizaron en las ramas cercanas, uno tras otro. Uno habló apresuradamente. ¿Alguno de ustedes sintió alguna anomalía? Preguntó Kokugetsu en voz baja. Las cabezas se sacudieron. Con la habilidad del Okage y Kusinane, nada debería salir mal en condiciones normales. Alguien probablemente se infiltró y nos evitó a nosotros y a la barrera. Para entrar sin ser visto de esa manera, lo más probable es que sea una técnica de espacio-tiempo similar a la del dios del trueno volador. Pero ya es demasiado tarde para hablar de eso ahora. 2 de ustedes que no sean especialistas en combate, revisen la cueva. El resto conmigo, a la aldea para detener al 9 colas. Es hora de defender la voluntad del fuego. Vamos. Se mordió el pulgar en pleno salto, atravesó sellos y presionó la palma de su mano en el aire. Se desplegaron sigilos negros. Maricón.
Un águila con plumas doradas surgió del humo, cargó a Kokugetsu sobre su lomo y partió rumbo a la aldea. La voluntad de fuego del capitán Noche y impecable. Él me hizo llorar. Animados por la llamada de Kokugetsu, los Anbu corrieron a toda velocidad. Los dos que iban detrás, también los más débiles, se encargaron de rescatar a Sarutobi Biwako y a su aprendiz superior. En su apogeo frenético, los golpes de Obito fueron feroces y precisos. Ambos murieron en el acto. Para cuando Kokugetsu llegó, algunos shinobi de Konoha ya se habían enfrentado a Kurama, sin éxito. Entre ellos había oficiales de la fuerza de policía, pero al aterrizar Kokugetsu, se retiraron, irritados. Uchiha Fugaku había sido bloqueado por los hombres enviados por Danzo, y no se había atrevido a desafiar su autoridad, perdiendo una oportunidad de oro para disipar sospechas. Estilo tierra. Pantano de Yellow Springs. Con las manos apretadas contra el suelo, Kokugetsu convirtió la tierra bajo las patas traseras de Kurama en lodo. El hundimiento de los cuartos traseros desequilibró a la bestia. Una garra rápida falló, dejando a varios shinobi con vida. Nuestros ataques apenas afectan a una bestia con cola. Prioriza las técnicas de contención. Reduce la velocidad. Una vez que lleguen el Hokage y el señor tercero, la situación mejorará. Si no puedes contenerte, detén tus ataques y observa a tus camaradas. Salva a la gente. Saltó sobre el armazón medio derrumbado de una casa y gritó, las palabras se le escapaban rápidamente. No sabían quién era, pero un uniforme Anbu era suficiente respaldo. Los shinobi de Konoha, curtidos en la batalla, se adaptaron al instante, cambiando de táctica e intentando coordinarse. Con técnicas de atar y limitar superpuestas y cobertura y rescate mutuos, el avance de Kurama se detuvo y las bajas disminuyeron. Rugido. Derribado, el 9 colas aulló, descargó 9 colas y empujó con las 4 patas. El enorme cuerpo saltó, liberándose de sus ataduras. Retrocede. Advirtió Kokugetsu, desapareciendo como agua ligera. Auge. Kurama se desplomó. El suelo se convulsionó, una onda expansiva se extendió hacia afuera. Las patas delanteras se abrieron como una guadaña. 9 colas se agitaron, golpeando la tierra con temblores incesantes. Aquellos que se acercaban demasiado, o que se demoraban demasiado, fueron atrapados y destrozados en una nube carmesí, o aplastados hasta convertirlos en pulpa. La mayoría fue arrojada hacia atrás con heridas de diversa gravedad. Algunos tuvieron suerte y la mayoría salió ilesa, solo maltrecha. Solo Kokugetsu permaneció intacto. Frente a una bestia con cola, un Chunin común y corriente no se diferencia mucho de un ninja de nivel medio o bajo. Es impotente. Desenvainando su espada, corrió directo hacia Kurama. Con asombrosa velocidad, flexibilidad y reflejos, esquivó los golpes, recorrió el cuerpo del 9 colas y se lanzó hacia su cabeza. La crisis es el mejor momento para cosechar renombre. Parecía arriesgado, pero el riesgo era mínimo, y cuantos más testigos, más reputación podría reclamar. No se lo pierdan. Los shinobi se pusieron de pie y miraron con asombro la pequeña figura en esa montaña de cuerpo, con el respeto aumentando como una marea. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 5 Comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Menos enemigos, más amigos. Despojado de la razón y luchando por instinto, el 9 colas se irritó al ver la diminuta figura que saltaba sobre su cuerpo. Atacó con sus garras. Con la visión panorámica del Byakugan y su propia velocidad, Kageyama Kokugetsu esquivó cada golpe. Saltó hasta la cara del zorro y le clavó una espada con un rayo en la nariz. La nariz estaba sensible, pero en algo tan grande era como si le hubieran puesto una vacuna a alguien. No era mucho dolor, solo era desesperante. Gruñendo, Kurama se golpeó las mejillas con ambas patas. Los impactos resonaron, pero Kokugetsu ya había saltado sobre su cabeza. Mientras la atención de la bestia estaba fija, los shinobi de Konoha que aún podían pelear seguían lanzando técnicas de atadura para obstaculizarla y ganar tiempo para más evacuaciones. Segundos después, Sarutobi Hiruzen, Omura Mitokado y Koharu Utatane llegaron con refuerzos. No habían actuado durante el aplastamiento de Konoha ni la invasión de Pain. A su edad y con su poder disminuido, no habría importado mucho. Sin embargo, durante la masacre del 9 colas, claramente intervinieron y apoyaron a Hiruzen. No eran débiles. Cada uno tenía una especialidad. Omura destacaba en el apoyo espacio-temporal, descifrando un arsenal de herramientas e implementos de pergaminos.
Con estilo similar a Tenten, pero mucho más fuerte, aún poseía la capacidad de un portero en el umbral de los Kage cuando se abría paso. Koharu era experta en ninjutsu médico, genjutsu y estilo agua. Emparejada con Omura en los viejos tiempos, ella también podía alcanzar una potencia cercana a la de un Kage al vaciar el tanque. Mientras tanto, Danzma había bloqueado a Luchia para que no se uniera a la pelea y luego se escabulló para conservar fuerzas para la lucha de poder que se avecinaba. En la tercera gran guerra, Konoha había resistido 4 aldeas a la vez porque contaba con más guerreros de nivel Kage o casi Kage que cualquier rival. De lo contrario, jamás habría resistido. Al ver a Kokugetsu en peligro mientras entretenía a Kurama, la vieja guardia atacó al unísono. Los shinobi que los reforzaban se unieron. Juntos, hicieron que la bestia sintiera dolor. Kurama perdió el interés en aplastar al mosquito y se volvió para castigar a la multitud más grande. Tras un breve enfrentamiento, se dio cuenta de que los métodos convencionales no conseguían nada contra este grupo. Abrió fuego de par en par. La bomba bestia con cola que comenzó a formarse estaba destinada al suelo debajo de ella, pero la voluntad de Uchiha Obito descendió repentinamente. El 9 colas se vio obligado a apuntar hacia el monumento Hokage y aumentar la carga. Namikaze Minato lo movió con la barrera del dios del trueno volador, y Obito, al acecho, realizó su jugada. Con un solo ojo, la absorción de Kamui fue lenta. Minato escapó en el último instante. Con ambos ojos presentes, Minato habría caído, y el destino de Konoha habría sido mucho peor. Momentos después, Minato usó el sello de contrato para romper el control de Obito sobre Kurama. La mirada del zorro cambió y recuperó la claridad. Ese control requirió el uso conjunto del Mangekyou Sharingan, las células de Hashirama y el contrato de invocación del 9 colas. El Mangekyou por sí solo carecía del poder suficiente para capturar a Kurama durante más de un instante. Uchiha Madara poseía el Mangekyou eterno. Uchiha Sasuke manejaba bestias con cola con el Mangekyou eterno junto con el Rinnegan de 6 Tomoe. En cuanto a Uchiha Fugaku, no tenía ni idea de sí mismo. Su supuesto control era solo una ilusión. Ni siquiera poseía el Mangekyou en el manga original. Recuperar la cordura no domó a Kurama. Odiaba a Konoha y seguía destrozando todo a su alcance. Con razón, era más fuerte que cuando luchaba por instinto. Más rápido, más preciso, más destructivo. Las bajas aumentaron. Sonó el acero. Kokugetsu descendió rápidamente del lomo de la bestia, golpeando con su espada un fragmento de mampostería muy afilado hasta convertirlo en polvo. Gracias, Capitán Kokugetsu. El padre de Iruka Umino miró a un lado, lleno de gratitud. De no ser por el oportuno corte de Kokugetsu, el fragmento habría desgarrado la espalda de su esposa, Umino Kairi. Saquen al niño. Es demasiado peligroso aquí. A Kokugetsu le habían quitado la máscara a Anbu. Con la mirada fija al frente, bajó la barbilla y los animó a seguir. No me voy. No abandonaré a mis padres ni huiré. Los protegeré, gritó Iruka. Mocoso, quedarte aquí solo los preocupará y reducirá sus posibilidades de vivir, dijo Kokugetsu por encima del hombro. ¿Pero por qué estás Iruka? No seas grosero con el capitán Kokugetsu. La voz de su padre sonó como un látigo. Kairi, llévalo y regresa. Sí. Gracias, capitán. Kairi hizo una reverencia, levantó a Iruka y se alejó de un salto. Ambos padres eran Junin y ambos provenían de familias civiles, una rareza con buena reputación entre sus pares. Conocían a Kokugetsu por su nombre porque los Anbu ya habían promovido su identidad para que la aldea siguiera su rumbo en el campo de batalla. Los Anbu son la élite entre los shinobi. Un capitán de división es la élite entre los Junin. Aún así, el joven, con su altura, complexión y voz, sorprendió a la gente. Para entonces, Sarutobi había introducido el Enma transformado, el bastón Nio y adamantino, en el 9 colas y, derramando chakra, sacó a la bestia de la aldea. Quien aún podía moverse corrió tras ella para impedir que volviera a entrar. A medida que avanzaba la lucha, llegaron más refuerzos. Los mejores de Konoha rodearon al zorro y desplegaron todas sus técnicas. Los resultados fueron escasos. Estaban ganando tiempo con sus vidas. Las piedras silbaban como balas. La espada de Kokugetsu se desdibujó, una cascada de acero destrozando cada proyectil. Con ese tamaño, cada movimiento del cuerpo de Kurama era letal para un shinobi. Muchas gracias, capitán Kokugetsu, dijo Ikishinku, con el corazón aún latiendo con fuerza. Su dominio del genjutsu no le servía de mucho contra una bestia con cola. Se sentía más débil que un Junin común. Ten cuidado, Shinku. Si no podemos molestar a los 9 colas, concéntrate en nuestra gente.
Son el núcleo de Konoha. Si perdemos demasiados, las amenazas extramuros se agravarán. Lanzó un sello con una sola mano. Un muro de tierra surgió, y las piedras lo redujeron a polvo. Tienes razón. Lo entiendo, dijo Shinku con gravedad. Kokugetsu asintió una vez y desapareció nuevamente para sacar a los demás del peligro. Que la columna vertebral de la aldea actual te deba o te tenga en alta estima mejora la reputación y genera dividendos a largo plazo. La política reduce a los enemigos y aumenta a los amigos. Así se gobierna, y así se hace la mayoría de las cosas. Quizás su talento político no impresionaría en otro mundo, pero aquí, era único. Un minuto después, el 9 colas los empujó a todos y, en un momento de calma, comenzó a condensar otra bomba bestia con cola. El drenaje dejó a Hiruzen y a muchos otros vacíos y desesperados. Minato llegó a tiempo, convocó a Gamabunta para inmovilizar a Kurama y luego gastó un torrente de chakra para teletransportar a la bestia. Señor tercero, usted y el cuarto son los únicos aquí que realmente amenazan al 9 colas. Vayan con él. Usen mi invocación. Hiruzen no dijo nada, le dio una palmada en el hombro a Kokugetsu y saltó sobre el águila dorada, volando hacia la explosión. G. Obito, parece que tu habilidad está a punto de quedar expuesta. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/Kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 4. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Una trampa asesina grandiosamente orquestada. Montar el águila dorada fue mucho más rápido que Sarutobi y Hiruzen saltando. No estaba lejos, solo la distancia entre dos crestas montañosas. Entonces, cuando Sarutobi Hiruzen llegó, Uzumaki Kushina recién había atado las 9 colas con cadenas de sellado de adamantina y aún no había levantado la barrera de adamantina. Con la ayuda de Sarutobi Hiruzen, los 9 colas tuvieron pocas posibilidades de encontrar una abertura para emboscarlos a ambos. Incluso si lo intentara, Sarutobi Hiruzen solo podría contener un ataque sorpresa. Como mínimo, ninguno de los dos sería atravesado por las garras del 9 colas como en la historia original. En el momento en que Hiruzen apareció, vertió el poco chakra que le quedaba en una técnica de sellado para restringir los movimientos del 9 colas. Ja, Minato, ¿qué demonios pasó? Sarutobi Hiruzen exhaló profundamente, con el rostro serio. Namikaze Minato dijo sin expresión. El enemigo se infiltró usando un ninjutsu de espacio-tiempo incluso más sofisticado que la técnica del dios del trueno volador. En el momento, y lo siento, tercer señor. No pude proteger a Lady Biwako ni a los demás. Después de contar los hechos, Namikaze Minato se disculpó con el rostro lleno de culpa. La tristeza nubló la mirada de Hiruzen. Tras un momento de silencio, se obligó a dejarlo todo a un lado y a fortalecer su espíritu. Todo lo demás era secundario. Lo más importante era sellar el 9 colas y descubrir al cerebro. ¿Qué pasó después de eso? Minato describió los intercambios que siguieron, primero explicando las habilidades de Obito y luego compartiendo su conjetura sobre la identidad de Obito. Cuando terminó, el rostro de Hiruzen se volvió más solemne que nunca, una pesada presión pesaba sobre su corazón. Una técnica de espacio-tiempo que se mantiene casi invicta sin sed de sangre, una habilidad para vagar por el mundo shinobi a voluntad a través del tiempo y el espacio. Uchiha Madara, o un heredero del testamento de Madara. Konoha está en serios problemas. La expresión de Minato era severa. Es un problema grave, pero mientras Konoha se mantenga unida de pies a cabeza, sin duda podremos lidiar con él. Además, y aunque odio dudar de nuestros camaradas, no podemos descuidar las precauciones necesarias. Para que se filtre una información tan secreta, algún eslabón de la cadena debe haber fallado, ya sea intencionalmente o no. El heredero del testamento de Madara vive fuera de la aldea, dentro de la aldea o cambia de identidad y ubicación a voluntad. ¿El clan Uchiha? Un pensamiento cruzó por la mente de Hiruzen. Asintió. Entiendo. Por ahora, déjame detenerme, Minato. Al ver a Minato haciendo señas con las manos, el rostro de Hiruzen cambió drásticamente. Se movió para detenerlo, pero las señas de Minato fueron demasiado rápidas. Aún así, llegó demasiado tarde. Al mismo tiempo, la debilitada Uzumaki Kushina gritó con el rostro afligido. Minato, no uses ese jutsu. Minato, ya estoy viejo. Mis fuerzas pronto decaerán. Esta es la clase de carga que una hoja vieja en otoño como yo debería soportar. Los ojos de Hiruzen estaban llenos de arrepentimiento. Minato dio una leve sonrisa, aunque su voz era pesada. Kushina, tu vida pende de un hilo.
No puedes sellar las 9 colas. El tercer señor y yo casi no tenemos chakra. No podemos usar ninguna otra técnica de sellado para contener al 9 colas. Solo nos queda el sello de la muerte del segador. El desastre de hoy es en gran medida culpa mía. En privado, no protegí a mi esposa ni a mi hijo, dejándolos al borde de la muerte. En público, no protegí a Konoha, causándoles graves pérdidas. Como esposo y como Hokage, debo hacer todo lo posible para arreglar esto. Cuando hay una opción, ¿cómo podría pedirles que den sus vidas? Obito, tras oscurecerse, se había vuelto mucho más astuto. Sin duda, Zetsu Negro y Zetsu Blanco también habían presentado sus planes. Esta era una trampa asesina de gran diseño dirigida directamente a Namikaze Minato. En el escenario ideal, el grupo de Obito obtendría el 9 colas, Kushina moriría y Minato sería asesinado o capturado. Ante la pérdida de su anfitrión, la bestia con cola, y de su legendario cuarto Hokage, la moral de Konoha se derrumbaría. Con la ayuda del 9 colas en su forma completa, podrían incluso aniquilar Konoha de un solo golpe. Incluso si no lograban destruirla por completo, Konoha quedaría extremadamente debilitada. Las demás aldeas irrumpirían para destrozarla, y la aldea quedaría en ruinas. Si Konoha cayera, entonces, por el país del fuego, un premio tan rico y tentador, aldeas grandes y pequeñas se golpearían los sesos entre sí. Mientras el mundo shinobi galopaba directamente hacia una cuarta gran guerra ninja, el grupo de Obito pudo aprovechar el caos para capturar a las otras bestias con cola. Con las 9 colas, la más fuerte de las bestias, y sus muchas habilidades extrañas, es posible que no necesiten esperar a que Nagato madure para realizar el plan Ojo de la Luna. La situación actual era el resultado menos ideal para el lado de Obito. Aún así, para sellar las 9 colas, Konoha aún perdería un luchador de primer nivel, y la grieta con el clan Uchiha se profundizaría. Serían Namikaze Minato o Sarutobi Hiruzen. Nadie más tenía la capacidad de manejar el 9 colas. El sello de los 4 símbolos tampoco funcionaría. El 9 colas en su forma completa era mucho más grande que cualquier puente. Y Obito comprendió a Minato. En una crisis como esta, Minato inevitablemente elegiría sacrificarse antes que dejar que alguien más lo hiciera. Kushina. Minato llamó suavemente con una sonrisa. Tras él se alzaba el segador. Una espada corta apretada entre los dientes, una túnica blanca con el pecho abierto, cuernos gemelos coronando su cabeza, cabello salvaje y enredado, y un aura gélida extendiéndose hacia afuera. Minato. Agotada, Kushina se armó de valor y sonrió. Después de que esto termine, la gente de Konoha que perdió amigos y familiares puede guardar resentimiento hacia ti y hacia Naruto. Ten paciencia con ellos. El hombre enmascarado es el verdadero culpable, pero aún así no hicimos lo suficiente y le dimos una oportunidad al enemigo. En ese momento, Kageyama Kokugetsu, confiando en su ventaja de velocidad, llegó primero y escuchó este intercambio final. Por eso no interferiría en el destino de Minato. Konoha no podía soportar un Hokage que fuera abrumadoramente fuerte, incomparablemente inteligente, aún tan joven y casi perfectamente recto. La juventud le otorgaría una larga era. La fuerza combinada con el intelecto sería difícil de contrarrestar. Y lo más importante, su virtud era casi impecable. Un hombre así haría que alguien como él, criado bajo la bandera roja, nutrido por la brisa primaveral y formado por 9 años de educación obligatoria, se sintiera avergonzado. Siempre obtuvo altas calificaciones en conducta y moralidad. Será mejor dejarte partir en tu mejor momento. ¿Quién puede decir que, si mantienes el poder durante demasiado tiempo, no te convertirás en aquellos que fueron gobernantes sabios en su juventud y confundidos en la vejez? Este mundo está distorsionado desde el principio. Nada está garantizado. En su juventud, Sarutobi Hiruzen había sacado a Konoha del atolladero y, antes de la tercera guerra, no tenía rival como el número 1 en el mundo shinobi, muy por delante del número 2. Shimura Danzmu una vez ardió con celo ardiente, solo para convertirse más tarde en una criatura de poder. No quiere asimilar, poniendo las ganancias por encima de todo, solo para redescubrir su corazón original cuando luchó contra Madara en la cuarta guerra. Estaré bien. Protegeré a Naruto, dijo Kushina con una respiración profunda y una sonrisa. Haré todo lo posible para mantener la noticia en secreto, dijo Hiruzen solemnemente. Kokugetsu, dile a los equipos de apoyo que no vengan. Después, usa tu bestia invocada para alejar a Kushina y Naruto. Sí, tercer señor. Con eso, Kageyama Kokugetsu se giró y regresó. Pero esto sería difícil de mantener en secreto.
No muchos sabían que Kusina era la anfitriona del Nueve Colas, pero aún así, muchos podían contarse con los dedos de las manos. Danzm probablemente aprovecharía la oportunidad para hacer un movimiento. Si hubiera habido ganancias en ello, Danzm seguramente las filtraría. Minato. Apenas había recorrido una distancia cuando Kageyama Kokugetsu oyó un grito de dolor. Se giró y vio desaparecer el cuerpo gigantesco del Nueve Colas. El Nueve Colas desapareció por completo. Con las nuevas órdenes, los shinobi de apoyo se retiraron de inmediato. El pueblo aún tenía un montón de problemas por delante. No habría descanso esta noche. Kageyama Kokugetsu regresó, usó el águila dorada para llevarse a Kusina y Naruto, luego siguió a Sarutobi Hiruzen, quien acunaba el cadáver de Minato, de regreso a la aldea. Lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 5 Comentario. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Vientos de cambio. Al principio todos pensaron que Namikaze Minato estaba bien, así que cuando vieron a Sarutobi Hiruzen cargando el cadáver de Minato, quedaron atónitos. Los shinobi que realizaban todo tipo de tareas se congelaron donde estaban, mirando fijamente la figura en los brazos de Hiruzen. El ambiente, ya de por sí sombrío, se volvió más pesado. Muchos shinobi sintieron un dolor profundo en el pecho. Kakashi, que se había estado recuperando un poco, se enteró de la muerte de Minato y pareció perder su alma, sin estar seguro de dónde estaba. Por profundo que fuera el dolor, la vida debía continuar. Los numerosos shinobi de Konoha, abatidos y exhaustos, se obligaron a seguir trabajando. El Nueve Colas había causado una destrucción generalizada. Limpiar solo tomaría mucho tiempo, por no hablar de todo lo demás. Los altos rangos tenían sus propias cargas, los rangos medios y bajos las suyas. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente se celebró un funeral para lamentar al cuarto Hokage y a aquellos caídos la noche anterior, y por la tarde se reunió un consejo de alto nivel. Esta reunión incluyó al F4 de Konoha, los jefes de los departamentos principales y los jefes de los clanes. Hiruzen primero informó a todos sobre cómo el Nueve Colas se liberó. Después de escucharlo, gran parte del resentimiento hacia la pareja Minato se alivió. El hombre enmascarado, sospechoso de ser Uchiha Madara o el heredero del testamento de Madara, usó un extraño y poderoso ninjutsu espacio-temporal, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. No había mucho que reprocharles. Sin saber nada al principio, el cuarto Hokage ahuyentó al enmascarado, protegió al Hinchkriki y se encargó del Nueve Colas. Fue prácticamente como cambiar el curso de la situación. Sin embargo, la presencia del Sharingan y las miradas cambiantes alrededor de la habitación dejaron a Uchiha Fugaku mortificado e incómodo. Nadie allí era tonto. El clan Uchiha podría no ser el principal sospechoso, pero no podía descartarse. Ninjutsu espacio-temporal, un rostro verdadero desconocido. ¿Quién sabía dónde se escondía el hombre enmascarado? Después del informe, Danzm propuso inmediatamente que Root aumentara la vigilancia sobre los Hinchkriki para evitar que se repitiera. Naturalmente, Hiruzen no estaba de acuerdo, pero él no era el Hokage en funciones. Ambos intercambiaron pullas. Omura Mitokado y Koharu Utatane intentaron suavizar las cosas, pero su opinión todavía se inclinaba hacia Danzm. Solo que querían que Anbu se encargara de la vigilancia. Hiruzen todavía se negaba, por lo que Danzm les pidió a los demás sus opiniones. La mayoría apoyó la propuesta de Danzm. Parecía indecente vigilar a la esposa y al hijo del cuarto Hokage justo después de su muerte, pero la realidad lo defendía. En primer lugar, los estragos causados por los Nueve Colas todavía tenían a todos conmocionados. En segundo lugar, el enmascarado podría aparecer en cualquier lugar. Si hubiera otra noche de las Nueve Colas, las consecuencias serían aterradoras. ¿Podría Konoha soportarlo? Incluso si pudiera, ¿qué precio pagaría? La tercera guerra acababa de terminar. Konoha apenas comenzaba a recuperarse, y ahora todo se había perdido de nuevo con nuevas deudas acumuladas. Un golpe más, e incluso si Konoha sobreviviera, rodeada de enemigos por todos lados, podría enfrentar la aniquilación. Con la marea tan fuerte, ni siquiera un Hokage actual podría simplemente ir en contra de ella, y mucho menos uno anterior. Carecía de mandato y las preocupaciones no eran infundadas. Incapaz de cambiar el resultado, Hiruzen solo pudo alterar los detalles reemplazando a los agentes de Root con Anbu. En ese punto Danzm tampoco pudo desafiar la marea. La mayoría de los presentes sabían muy bien cómo eran los shinobi de Root y los detestaban intensamente.
El cuerpo del cuarto Hokage apenas se enfrió. No podían hacer algo tan repugnante. Con ese tema resuelto, el siguiente fue el asiento del Hokage. Danzm quería el puesto, pero sabía que las probabilidades eran escasas, así que nominó a Orochimaru. Orochimaru no estaba en la aldea. Había salido con Anko. Por derecho, con Minato desaparecido, Orochimaru tenía el reclamo más fuerte. Sin embargo, Hiruzen creía que el pensamiento de Orochimaru había salido mal, más desviado que malvado, y no quería que asumiera el puesto. Los dos ancianos asesores, habiéndolo discutido ya con Hiruzen, hablaron en contra, enumerando sus razones antes de presentar su argumento. En estos tiempos de peligro, dijeron, el firme y experimentado Sarutobi Hiruzen debería servir como Hokage interino. El asunto del quinto Hokage podía esperar hasta que la crisis hubiera pasado. Aunque Hiruzen cometió algunos errores durante la tercera guerra, Konoha aún salió victorioso. Y su larga reputación aún no se había desvanecido. La mayoría prefería a Hiruzen como Hokage interino. El temperamento de Orochimaru también desanimaba a la gente y los hacía sentir incómodos. Media victoria y una derrota dejaron a Danzm de mal humor, pero incapaz de cambiar su actitud, reducido a un aire impotente. Superados los dos puntos más importantes, el resto, aunque no los más livianos, se discutieron con más armonía. En primer lugar, aumentar la vigilancia de las 4 grandes aldeas ocultas y reducir silenciosamente el ya ajustado presupuesto para prepararse para la guerra. A continuación, se delinearán los planes de reconstrucción de los distritos devastados, de compensación a los afligidos y de apoyo a los huérfanos. Entre ellos, las tierras del clan Uchiha fueron reasignadas a las afueras de la aldea, siendo las razones declaradas los graves daños sufridos y una población en constante crecimiento. Los precios de la tierra diferían un poco entre las zonas, aunque no mucho. Según los números en las parcelas marcadas por Danzm, el clan Uchiha incluso salió ganando, y hubo un subsidio para reubicación. A primera vista no había nada que criticar, pero el astuto ya había presentido que algo andaba mal. Desafortunadamente, Uchiha Fugaku carecía de la fuerza para combatirlo. Sintiéndose a la defensiva, no se atrevió a argumentar, y la decisión quedó firme. Después de la reunión, sintiendo el peligro, Fugaku decidió enviar a su hijo mayor a la academia. También eligió un nombre para su hijo menor que coincidiera con el del padre de Hiruzen, con la esperanza de mostrar buena voluntad. El incidente del 9 colas no pudo ocultarse. Pronto, las 4 grandes aldeas ocultas recibieron la noticia. Dejando a un lado las alardes, cada uno reaccionó de manera diferente. Tsunagakure simplemente se burló. Presionado por 2 pequeñas guerras, no tenía energía para más. Kirigakure no hizo grandes movimientos pero envió exploradores al continente para observar y adaptarse. Iwagakure, el más astuto de todos, estaba tan tranquilo como el agua muerta en la superficie mientras redistribuía sus fuerzas silenciosamente. Kumogakure fue el más directo. El cuarto Raikage suspiró e inmediatamente ordenó una rápida movilización para lanzar un ataque. No fue una gran movilización, fue más bien una prueba para probar la fuerza actual de Konoha. La decisión del Raikage también tenía que ver con su propia posición. Ninguna aldea tiene una sola opinión. Incluso Kumogakure solo está relativamente unida. El meteórico ascenso de Minato significó que Ai había obtenido pocos méritos militares importantes. Heredar el trono de su padre nunca iba a ser fácil. Incluso con 2 Hinchkriki y la vieja guardia del tercer Raikage detrás de él, consolidar el poder no era una tarea sencilla. Las 5 grandes aldeas tenían ancianos, y las más pequeñas eran gobernadas por ellos aún más. Al comienzo del relato original, el cuarto Raikage ya había intimidado a la vieja guardia de su aldea tan completamente que su presencia era mínima, pero su influencia ocupaba el último lugar entre los 5 líderes. Del más débil al más fuerte en autoridad práctica. Kumogakure, Iwagakure, Konoha, Tsunagakure, Kirigakure. En Tsunagakure, Chiyo y Ebif podían decidir la sucesión del Kazekage y emitir órdenes incluso con el Kazekage presente. En Konoha, solo cuando el Hokage estaba ausente los asesores podían dar órdenes directas. En Kirigakure, el jefe anciano Genshi era aún más formidable, dirigiendo la administración de la aldea, mientras que el Mizukage era generalmente el luchador más fuerte. Cada uno de los 5 Kage tenía símbolos. La roca Hokage de Konoha, el tatuaje del Raikage, los monolitos de roca y arena del Kazekage, los relieves de piedra del Tsuchikage. Solo el Mizukage carecía de un emblema claro. Las reformas de Kirigakure fueron incompletas, conservando algunas tradiciones de las pequeñas aldeas. Las órdenes provenían de muchas bocas, a causa de su caos.
Terunmasme ni siquiera había asegurado la autoridad sobre el sello de protección Byakugan, y en la cumbre de los 5 Kages su dominio del Hinchkriki era superficial. En los otros 4 pueblos esto sería impensable. La guerra podría expandir los poderes del Raikage, permitiéndole tomar más autoridad. Las ganancias obtenidas de Konoha solo aumentarían su prestigio. Con Konoha más débil que nunca, el cuarto Raikage decidió marchar sin dudarlo. Konoha recibió la información y respondió de inmediato, y lea los capítulos avanzados en patreon.com/kaizo 247 cada 150 ps = capítulo bonus. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 4. Votar capítulo 45. Capítulo 45. Los tiempos han cambiado. Después de deliberar entre los líderes de Konoha, Sarutobi Shinosuke fue designado comandante, con Nara Shikaku como adjunto, para liderar las fuerzas en la batalla. El acuerdo se hizo porque el comandante de campo de Kumogakure era Doda y no habían desplegado una potencia de nivel Kage. Dado que el movimiento de Cloud era una prueba y no querían escalar la escala de la guerra por ahora, el alto mando de Konoha naturalmente tampoco quería una escalada. Debido a que Kageyama Kokugetsu se ofreció como voluntario para la pelea, también fue transferido al frente. Solo que los tiempos ya no eran los mismos. En el frente, solo Sarutobi Shinosuke y Nara Shikaku lo superaban en rango por medio paso. Otros eran sus iguales o estaban por debajo de él en estatus. Kageyama Kokugetsu estaba a cargo del destacamento Anbu enviado al frente. Estaba al mando de la menor cantidad de personal, pero su posición era equivalente a la de otros jefes de departamento y capitanes de unidad, lo que lo convertía en uno de los oficiales superiores del frente. La misma noche en que Kageyama Kokugetsu abandonó Konoha, Danzm llevó a Orochimaru y a Aburame Ryoma al orfanato de Konoha. Después de algunas maniobras, Yakushinon se vio obligada a reanudar su trabajo como espía en Iwagakure y se llevó a Yakushi Kabuto con ella. Los movimientos de tropas de Iwagakure eran encubiertos, pero la red de inteligencia de Konoha no se quedó atrás y encontró rastros. En el camino de regreso, Danzm le dijo a Aburame Ryoma que encontrara un lugar para Kabuto y caminó por el camino oscuro con Orochimaru. Pensándolo ahora, Yakushinon es bastante atractiva, con un aire único en ella. Orochimaru arqueó una ceja con un tono divertido. ¿Te interesan las mujeres? No me interesan las mujeres. Las mujeres solo obstaculizan la consecución de mis ideales. Danzm le lanzó a Orochimaru una mirada irritada, como si se sintiera insultado. Pero Kageyama Kokugetsu tiene interés en las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Orochimaru parecía un poco sorprendido. En el monumento conmemorativo a los caídos en la Tercera Guerra, me encontré con él en secreto después de irme. Es muy testarudo, de voluntad férrea, no es fácil de manejar y tiene muchos a quienes proteger, solo que es algo lujurioso. Él es realmente decente y me muestra el debido respeto. Orochimaru se rió. Así que eso es todo. Te adelantaste. El gusto por las mujeres no es nada a su edad. Jiraiya el tonto sigue siendo un libertino ahora y lo seguirá siendo dentro de décadas hasta que su cara esté en la pared. Si él fuera como Minato, tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad de conquistarlo. Danzm giró la cabeza, sorprendido. ¿Quieres reclutarlo también? Ah, dijo Orochimaru sin rodeos, su sigilo y capacidad de asesinato son tan fuertes que ni siquiera yo puedo detectarlo. En velocidad directa, no es más lento que yo. En mi opinión, es incluso más destacado que el hijo del colmillo blanco, un prospecto de clase Kage. Lo más importante es que es un hombre interesante. Danzo era verdaderamente codicioso. Un talento así le venía de maravilla a Roth. Ah, ¿sí? ¿Qué lo hace interesante? Orochimaru contó lo que sucedió dentro del clan Hyuga, ofreciendo solo conjeturas y ninguna prueba. Cuando terminó, Danzm sonrió. La mayoría de los otros líderes estarían disgustados con los métodos oscuros y despiadados de Kageyama Kokugetsu, incluso si no les agradaban los Hyuga. Pero Danzm era diferente. Le gustaba manejar todo con oscuridad y crueldad. En cuanto a la casa principal Hyuga, Danzm llevaba mucho tiempo disgustado. El Byakugan era muy útil, pero lo acaparaban, lo cual era intolerable. Parece que ese hombre tiene oscuridad en su corazón. La guerra y la muerte de sus familiares lo afectaron. Dudé en enviar a Yakushinon, pero ya no lo dudo más. No permitiremos que se maten entre ellos al completar la misión. Puedes ir a limpiar después. Al escuchar un plan tan venenoso, el rostro de Orochimaru permaneció tranquilo y su ritmo cardíaco estable, completamente imperturbable.
Con los métodos de la doncella errante del santuario, tarde o temprano tendrá a ese chico en la palma de su mano. Por cierto, necesito material experimental. Con la guerra en ciernes, no me pierdas de vista. Bien. Se quedaron en silencio, sus figuras se desvanecieron en una oscuridad tan espesa que parecía congelarse, una oscuridad que hacía temblar el corazón. El frente estaba en la tierra de los arrozales, el futuro sitio de Otogakure en la historia original, un pequeño país sin una aldea oculta y basado en la agricultura. En comparación con la tierra de los arrozales, la tierra del agua caliente en realidad habría sido un mejor campo de batalla. Pero su turismo prosperó y sus aguas termales eran famosas en todo el mundo shinobi. Con nobles de todas las tierras que lo frecuentaban durante todo el año, su influencia impidió que la guerra lo afectara con frecuencia. En el centro de Rice Fields, un denso bosque albergaba una serie de tiendas de campaña de color verde esmeralda que se mimetizaban con el entorno cuando se las veía desde lejos. En el centro del campamento, en el pabellón de mando, se reunían los dirigentes de primera línea. El pulcro Sarutobi Shinosuke se sentó a la cabeza, Nara Shikaku a su derecha, Yamanaka Inoichi a su izquierda y los otros oficiales superiores a los lados. Joven y con poca antigüedad, Kageyama Kokugetsu todavía se encontraba en los rangos medios en virtud de su posición, fuerza y reputación, con una máscara ambú en su rostro y un abrigo color arena en su espalda. Los ambú usaban uniformes ajustados y arneses cuando hacía calor. Cuando hacía frío, solían ponerse abrigos. No era obligatorio. Si uno no sentía frío ni le afectaba en el combate, se aceptaba ropa de verano. La multitud discutió sobre logística, personal y estrategia. Kageyama Kokugetsu dijo poco, solo escuchó hasta que llegó el momento de asignarle tareas. Los ambú en el frente contrarrestarían las operaciones encubiertas del enemigo, asesinarían a personal clave y reunirían inteligencia. Una unidad de inteligencia dedicada bajo el mando de Yamanaka Inoichi se encargaba del frente. Todos los shinobi actuaban como recolectores, y la unidad de inteligencia integraba y analizaba el flujo. Después de la reunión, Kageyama Kokugetsu regresó a su propia tienda en el lado noreste del campamento. Afuera, los ambú con abrigos y máscaras negras estaban formados en 3 filas, 24 en total, un destacamento reforzado. Capitán. Todos cayeron de rodillas al unísono. Era su primer encuentro y en el campo de batalla, por lo que la etiqueta era más formal. Kageyama Kokugetsu encabezó la formación y habló en voz baja. Levántense. Se quedaron firmes. Soy joven y mi experiencia no es abundante. Si crees que alguna de mis decisiones tiene algún fallo, dilo. Esto afecta a nuestras vidas e incluso al curso del campo de batalla. Ahora, las asignaciones de área. Se dividirán en 6 escuadrones. Cada escuadrón es responsable de un sector. Los 2 escuadrones restantes servirán como apoyo móvil. 8 personas se dividirán en 4 parejas, cada pareja dedicada a apoyar a un equipo específico. No apoyes a otros escuadrones a menos que lo ordene yo o el vicecapitán. Rotar cada 3 días. Descansar un día cada medio mes. El plan preciso lo determinarán mi vicecapitán y los jefes de escuadrón. Estará listo a más tardar al mediodía. Antes del mediodía, operen con sus configuraciones de escuadrón existentes. Los escuadrones 1 al 4 cubren este, oeste, sur y norte. Los escuadrones 5 y 6 se ubicarán de oeste a norte y de este a este. Todo el personal no relacionado, a sus funciones. Despedido. Con un movimiento de su mano, los ambú desaparecieron uno por uno, corriendo en todas direcciones siguiendo las órdenes. Vienes conmigo. El vicecapitán y los 6 líderes del escuadrón siguieron a Kageyama Kokugetsu hasta la tienda, donde discutieron nuevas asignaciones basadas en archivos y realidades sobre el terreno. Las capacidades del equipo debían equilibrarse lo más posible, con fuerzas igualadas, para jugar la mano más fuerte con cartas limitadas. El primer día en el frente fue relativamente tranquilo, ambos bandos estaban investigando y las bajas fueron escasas. El segundo día comenzó la verdadera lucha.